¿Qué Estamos pasó? en Que vivo. se cortó de golpe. ¿Qué No, pasó? cortó cuando la música terminó. El tuc. No, falta me faltó No, no, el. es que vos lo estás viendo en diferido, me parece, No, amigo. pero si estoy acá, estoy Ah, en yo esta escuché perfecto, ¿ah? ventana. Yo escuché perfecto. Faltó el ¿Ves que hay último. algo de tu lado? ¿Ves que hay Tan, algo? tan, 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 tan. Y Faltó sí, que. sí, fue así. Fue así. ¿O no, ¿Se gente? cortó? Bueno. Vieron que la vez pasada no me salía el micrófono. A Bueno, tiempo. no sabemos que todo es culpa de Dani porque cambian los settings todo el tiempo. Me echa la culpa, me echa la No culpa. soy No, admin no. acá. ¿Quién es el admin? ¿Quién es el admin Pero de no toque TalkShoe? nada, no toque, está todo andando, está andando perfecto. A ver, es la primera vez que creo que arrancamos y nos escucha, ese timing ahí, la pone la gente. ¿Cómo andan, señores? Bueno, ¿cómo anda, Claudito? Muy buenas noches. Hoy es Muy buenas jueves, noches, amigo. aquí en ¿Cómo le va? Argentina, 20:09, ahí súper puntuales. Arrancamos Con un minuto calor, tarde hoy. con ¿Con calor en calor? esta primavera. Sí, acá Yo está acabo de poner el primavera. aire en calor porque me estaba muriendo de frío. Ah, mira. Acá en Escobar hace un par de graditos menos, porque estamos Puede ahí cerca ser, estar del más océano. ahí. Dígame si se me ve bien o estoy medio entrecortado. ¿Estoy Y bien? estás medio Porque acá entrecortete. Estás medio listo. entrecortete. Estoy terminando un render y no lo puedo cortar, así que me queda Estamos un bien, el ratito. trabajo primero. Esto no nos da comida, esto, claro. Esto no nos da comida. Lo que da Ya comida no, primero. ya nos va a dar, ya nos va a Ya dar, nos ya va a nos va a dar dar. algún día, algún día. Por Algún ahora día. Bueno, venimos solo poniendo nomás. Bueno, poniendo el amor. El amor no importa, algún día será retribuido Sí, en somos la verdes, lanza que quizás. estaba poniendo. Y bueno, es así, amigo. Qué Bueno. lindo, ¿no? Sería genial, sí. Buenas Bueno, noches, no pierdo la queridos, a esperanza. todos, queridos, queridas. Ahí están ahí, ven, la gente se está sumando ahí a pleno. ¿Cómo anda? Vamos a hacer un súper mega Muy buenas repaso. noches. Miguel Piso, Emma Molina, Leandro Marino, dice riff de guitarra. Dice sí, Ciudad Casino sonando a pleno. Qué grande, por supuesto. Ahí, hermano George, Sí. Jay, le mandamos un gran abrazo. Preguntaban acá el nombre del tema, Luke Empaquetado, papá. FNP1. Y claro, yo se lo puse ahí que era empaquetado de Ciudad Tenemos Casino, que es varios temas la nuevos para banda poner de en Ronald. estas. Sí, estuve viendo, Estuve viendo ahí que Sí, sí. lanzaron en el Instagram Pero tenemos un tema que era especialmente para los vivos. Yo lo había compartido hace un tiempo atrás, pero bueno, después Ajá. tuvimos ahí como ese receso y todo, pero aparte ya Ah. Mati había hecho toda la intro con el tempo de la canción y nada, pues che, Mati, tengo otra canción, voy a modificar Vos que todo. estás al pedo. Estás al pedo. Claro. Bueno, Ari Guataglero, qué buenas, qué lindo volver, sí señor, ¿cómo anda, querido Gabel Fino? ¿Cómo anda la banda? Muy Sí. bien, Psicodélico Glamour, tenemos a Call Me Jack, a Manuel Adrian, a el Luke FNB1, Elías Calo, Iena98, Matías Almada, Roberto Lami, el hombre del brachosaurio. Sí. Hoy tenemos algo que nos va a recordar ahí un poco en parte, diría. ¿No? Es verdad. Las aventuras de Roberto Lami. Exactamente. Manuel Molina, Camina Salinas, Arc. Bueno, muy bienvenida ahí nuestro público femenino, que en los primeros, vamos sumando de a una. El primer episodio de la tercera temporada, no recuerdo haber visto a alguien, de nuestro público femenino, al menos sí, no. Teníamos ¿Algún comentario? ¿Quién tuvimos? Claro, teníamos siempre nuestra. Estuvo Paula, sí, Paula. Y bueno, Lauri. No. ¿Qué más? Para vos, ¿de qué estabas hablando? ¿De público femenino? Público femenino, nuestro stream comentando. No, sí. Tuvimos a. Oye, Dios, se me fue el nombre. Que vos lo conocés. Como que era Maliquita, algo con Ita. Era. Luquita, Amelita. Luquita, por lo general, es un diminutivo de un varón. No, pero pará, ¿no te acordás de quién te digo? Porque se me fue, lo tengo acá en la punta. Bueno, si estabas ahí, bueno, no importa, ya va a venir. Tenemos ahí a Jorgito Villar. Un saludo a Miguel Piso, que está ahí haciendo el curso de Pablander que anduve ahí recomendando, lo veo ahí en las clases online. Así muy bien. Ahí la gente estudiando, Qué lindo, bueno, Jonah Bull, Brian Micalucci, Agustín Ortega, Hugo desde Chile, Hugo Scotts, Dyna Dudes. Me gustan los Dyna Dudes. Che, tendríamos que tener un nombre para este canal. Nunca seteamos un nombre para el canal.
Bueno, ese es el canal de Daniel Bell, yo ya sé que soy el invitado. No, pero yo coincido. Yo necesitamos un coincido. nombre del programa. Cronolita, ¿no? Cronolita. Cronolita. Cronolita, chabón, está, que eran de Loquitas, grande. Fabri Work, no, ¿quién fue? Cristian Saiga, gracias Cristian, bueno, mandamos ahí un abrazo Mirá, a querido Fabri Works, es que está verdad, siempre perdón, Crono. presente, Leandro Martínez. Acá Jorgito ya hay una pregunta, ya vamos con la pide primera jugar pregunta. a la Play, Jorgito. Bueno, y nosotros hicimos una votación. Y era que hagamos videojuegos en vivo y nadie votó. Qué pena, nadie, qué amargos, digo. Amargos. Qué vida. Amargo. Habíamos puesto, porque estuve ahí a full con las encuestas la semana pasada, tipo tiki. Varias cosas de las encuestas, me gustan mucho. Sí. Pero nos chupó un guay. Básicamente hicimos lo que quisimos. Ganó el viernes, vamos jueves. El horario de las 10, vamos a las 8. Era estadística la No, es que. Después se hace lo que se puede, digamos. No, el horario de los viernes está bueno, pero nos corta mucho. Y a las 10 de la noche. O sea, el viernes es el día que podés decir, che, bueno, ponele, vamos a ir, no sé, acá en mi familia, vamos a ir a comer a algún lado, viene alguien a casa, pues el otro día no se va al colegio, ni se te hay que levantarse a las 7 de la mañana. Y el viernes, aparte de las 10 de la noche, si hacemos los viernes a las 10 de la noche, como salió ganador en las encuestas, estamos desde las 7:30 que nos despertamos, todo el día laburando. Hasta las 12 de la noche, firme. Hasta las 12 de la noche es como mucho, pero bueno, un jueves a las 8 es un promedio ahí que puede funcionar bastante bien. Sí. Hoy les aclaramos que tenemos el primer mini proyecto, ahora en unos minutitos ya vamos a arrancar, les vamos a contar de qué se trata. ¿A qué vinieron? A laburar. ¿Que quieren aprender o no quieren aprender, carajo? La mismísima Cronolita que estuvo en las Dyna Games, ¿te acordás? Sí, exacto, equipo azul. Bien. Equipo azul, mi equipo que perdió como una guerra. Se cayó en pedazos sobre el final. Está muy bien. Pero casi ganamos, casi. Arrancamos bien y pasaron cosas. Es verdad. Che, un saludo a Darío Santiago acá que dice: buenas, Darío Clau, mañana me caso. Hago la despedida con ustedes. Mira, despedida de soltero live stream. Despedida nerd. Despedida nerd. Está bien, está perfecto. Con la comunidad de escultura, Como corresponde. ¿Cómo sería una despedida de soltero en el mundo de la escultura digital, ponele? Yo te puedo decir. Todos se juntan y modelan algo. Nosotros el hicimos. Vestido de novia, ponele. Yo creo que conté en vivo cómo fue una despedida de soltero heavy que tuvimos una vez hace muchos años. No sé si la conté en vivo. No me acuerdo. Hace muchos años, cuando yo trabajaba en Gameloft, ahí en videojuegos, teníamos nuestro grupo de amigos que son Alex Fioretti, que estuvo acá presente, Juan Giannitti, que ahora está ahí por Canadá, se nos mudó ahí para Canadá. No sé si me acuerdo si estaba Lean también, otro amigo de Journey, también todos artistas buenos. Y no me acuerdo de quién era creo que Fer, un muchacho nuestro que se llamaba Fer, despedida de solteros. ¿Qué hicimos? Dijimos, no, o fue de. Ahí está, ahora recuerdo. Fue de Agus, el chico que no está acá, que se fue a Canadá. La mujer tuvo una despedida clásica. Me la pusieron medio como en Tarlipe, pasándola por todo Buenos Aires, más o menos, por todo Capital Federal. La clásica ahí, viste, que es muy conocida esa. Sí, van a y nosotros, ¿qué hicimos? Ponele para chicas. Nos fuimos todos. Nos juntamos todos en la casa de uno con los videojuegos. Compramos un juego que era de autitos. La inocencia. ¿Cómo se llamaba? Re inocente. Lo más loco que hicimos, fuimos a comprar helado todos juntos. De pistacho, se la jugaban los pibes. Dame pistacho y flan con dulce de leche. El recuerdo que tengo que lo más zarpado que el helado tenía crema arriba. Como que yo. Y nos quedamos como hasta las 5 de la mañana jugando los videojuegos. No me acuerdo si era. Era un juego. Era de carreras, era de carreras cooperativo. Competitivo. Estaba buenísimo. Y otros más, no sé, como FIFA en su momento, Pro Evolution. Pero bueno, así sería como una despedida nerd. Está bien. Esa es la mejor. Sí, está muy bien. Hay que conservar la forma, si no, viste, la gente como que se tira medio de despedida soltera y se tira tipo al vacío. Dice, voy a hacer lo que no hice nunca en mi vida y cierro acá. Y vos decís, bueno,
son formas, digamos. No, Bueno, mira, acá dice, acá... Sí, decime que no fuiste el primero en quedarte dormido. No, yo tengo mucha resistencia al sueño, pero cuando esto era en Capital, yo vivo en Escobar, a la vuelta, a la sí. madrugada, cuando vine, no sabía qué técnica hacer para no quedarme dormido en el auto. Venía con las ventanillas bajas, Mirá, cantando, me golpeaba, paré en estación de servicio, me trago en la cara, no había manera. Pero sí. fue, no sé si alguna vez les pasó, manejando, Sí, que te baja ahí y quedas una como vez medio choqué drogadito. así, choqué de Mirá qué costado. peligro, mirá qué No, peligro. terrible. Venía de Es- Capital, era muy joven. Venía de un boliche llamado Punto Límite. No, Punto Límite es el bar, perdón. Se llama. ah, Ay, Puente Mitre. Puente Mitre, ahí está. ah, Y Puente para Mitre, que estaba América. donde estaba Coyote. Yo venía de Capital, vivía en Adrogué, como a 1 hora de Capital. Y volvíamos como a las 8 de la mañana. Dejé a todos mis amigos que vivían en Capital y Lanús. Y después me quedó un recorrido largo para mí solo. Y no me podía despertar, no podía, me asustaba mientras iba manejando, pero tenía que llegar porque en ese momento no había estaciones de servicio cerca, estaba todo cerrado. Y venía una camioneta toda estartalada y parece que me quedé ahí dormido y todo, lo toqué de costado y no pasó nada, o sea, no fue grave, solamente abollé un poquito la chapa, digamos. Pero no fue tipo un choque peligroso. Y no, Ya, el tipo no tenía ni papeles ni nada, o sea, peor, está en peores condiciones que yo. Así que, desastre, bueno, listo, se fue, pasó, desastre. viste, te Bueno, al cambió los menos datos, no estás pasa nada. acá, estás acá. Mira, acá Luis Enrique Sobreviví, nos está tirando hay unos comentarios. sí. Uno de 5. Creo que va a tirar 5 comentarios. Te faltó el 4, me parece, te faltó. ¿No? Uh, Dani Clau, par de cracks. Vamos a poner acá. es como Primero una que nada, gracias carta. por. Es una Ok, carta. Gracias, primero que nada, gracias una por su carta en apoyo y su buena vibra. episodios. Exactamente. Así que aquí Ajá, seguiremos muchos al pie del cañón, listos para retribuirles con lo que podamos a distancia. Muchas gracias, Enrique. Vamos con el segundo. bien, parte No sé 2. cuál sea el formato para esta tercera temporada. Acá claramente no nos siguen el canal de difusión, No Luis vio Enrique Moreno Domínguez. el primer video, Luis Enrique Moreno No, Domínguez. pero el canal de difusión está explicado en la difusión de También, Instagram. claro. Te invitamos a Además, sumarte a nuestro canal de difusión de Instagram, en el cual ahí vamos sí. tirando los updates. Pero creo que sería buena idea hacer proyectos rápidos, de esculpido, pero completos según lo que apetezca a Dani o Clau hacer. Bueno, es la idea, amigo. Para mí Luis lo fue, lo leyó y A mí dijo, lo leyó y dijo, voy a tirar uno que los chicos van a decir, ¡ah! Otra, la tercera. Como el pasado fue Spawn, Black Panther y Sub-Zero, que en realidad no fue que Sub-Zero, fue nunca hicimos Scorpion. Sub-Zero en Pero fue Scorpion, es lo mismo, casi lo mismo, Está bien, ponele. amarillo. Porque es perfectamente comprensible que después de 8 horas de culpa y su trabajo no se sientan con el ánimo. Acá sí lo que sobra, amigo, es ánimo. Es ánimo. Acá hay ánimo de sobra. Lo que falta Por es eso estamos acá. tiempo. Lo que falta Es es tiempo lo tiempo. que falta, no ánimo. O sea, 4. falta O las tiempo. energías para otra. Mirá que bien. Lo Sí. enumeró, cosa que no se pierdan los comentarios. Tipo inteligente. Me ¿Viste? gusta. No. Aparte, ¿cómo sabías que te iba a llegar 5 partes? Porque vos No, decís, está muy bueno, está bien. bien. ¿Viste? Yo voy cortando y voy pegando. Pero ¿cómo sabías? Eficacia Tipo, ante 4 todo. de O las 5. energías para otras 2 horas de algo que tal vez en ese momento no les apetezca, como limpiar una armadura completa de pocos videos que sería un proceso muy trabajoso. Bueno, ahora explico también por qué. Uy, quedó Yo no abandonado sé. el post-COVID. Bueno, pero pará, porque tengo una respuesta para eso. Muy Hicimos bien. 5 y creo que a más de uno nos encantaría verlos jugar unas buenas partidas de FIFA y ver cómo Oh. se pone a prueba con nosotros. Mirá, amigo, Nuestra vida se pone a hicimos una prueba encuesta. cada día, básicamente. Con No, pará, Dani. hicimos una encuesta y en la Sí. encuesta, ponele que dije, no sé, 300 personas eligieron esculpido en vivo. Dijimos, bueno, esculpido en vivo, no sé. 180 vivo, entrevista. Y así, y en el último lugar, creo que 5 de 1500 que hay en el grupo, en el canal de difusión, eligieron jugar videojuegos en vivo. Yo dije, Sí. pará, que nadie juega videojuegos. No, Está es bien, terrible. una cosa es que nos vean jugar a nosotros, que no sé si. Algún día lo tenemos que hacer igual, Clau. Me parece que la podemos romper toda. Hay que hacer un torneo con la comunidad. Sí, ¿Por qué no? sí, Puede ser sí. divertido. 100%, 100%. Pero pará, vamos a arrancar un poco y después seguimos hablando. Dale. Porque si no, no se nos pasa las 2 horitas. Antes, Sí, lo de ya van 20 Poscovidios y minutos. lo de Rotoski, qué sé yo, nos pasó que me Sí. llegaron muchos comentarios diciendo, che,
está bueno, pero es mucho siempre lo mismo. Es como es un proceso que es siempre muy repetitivo. A uno y como que cansa un poco ver lo mismo, lo que ya más o menos sabemos cómo es el proceso. Dijimos, bueno, está bien, es cierto, lleva tiempo. Por eso, en base a todas sus respuestas en el canal de difusión que tiramos ahí con Clau, hicimos una mini encuesta, nos pareció muy copado hacer mini proyectos que podamos resolver durante el vivo y que ustedes se lleven como tarea, así el próximo vivo, o sea, la semana que viene, los que están durante el live mandan y lo podemos ir revisando. Si no hace falta revisarlo porque quedó muy claro, pasamos a otro y a otro y a otro. Entonces nos vamos a hacer como una listita de... Estos son mini proyectos que son más que nada tips de cómo hacer algunas cosas. El de hoy se me ocurrió en base, nada, se nos ocurrió como viendo un poquito algo que podría estar piola. Algunos seguramente ya lo van a saber hacer esto, pero bueno, nunca está de más ver alguna que otra forma de hacer las cosas, ya que ZBrush es tan open, así como elige tu propia aventura. Vamos a ver cómo hacer unas vendas. Así como las que puse, parecidas, como las que puse en la Batgirl. Vamos a ver cómo hacerlas. A ver si llegamos en el programa entero. Y si no llegamos, bueno, hacemos segunda parte la semana que viene. Pero creo que vamos a dar un buen arranque. Y ya mismo vamos a eso mientras acá nuestro querido amiguísimo... seguimos conversando con Clau y con la gente que está... Sí, acá ya piden premio por la tarea. Luke dice, ¿el premio nos recomiendan para trabajar en SciShow? Sí. Sí, por supuesto que sí. Es de la prueba que hacemos en SciShow. Hacete un ¿cómo se llama? Un par de vendas. Unas vendas. Acá preguntan por el nivel, queremos ver el nivel de Claudito esta temporada en ZBrush. ¿Qué quieren que modele? ¿Qué quieren que modele? Ya va a llegar. El lunes voy a presentar una figura personal que estoy haciendo. Ya lo van a ver. Pero lo mío es más estilizado. A mí me gusta el estilizado. ¿Les gusta el estilizado? Tírenme ideas. ¿Qué quieren ver? 6 de 5, pará. 6 de 5. Sí. 6 de 5. Lo falló. Sí, se restó. Claro. Se fue. No, está perfecto, Enrique. No está tanto en las redes sociales. Te felicito. Sí, las redes sociales son complejas. Te absorbe, te absorbe. Está muy bien. Está muy bien. Por eso, bueno, solamente tenés que seguir a nuestro canal en Instagram y bloquea todo lo demás. No, lo bueno del canal de difusión es que, claro, es que vamos vamos a ir tirando, vamos a estar más activos cada vez, como la semana pasada, tirando encuestas, preguntas, qué sé yo, porque nada, también sepan que estamos preparando la DynaFest. Entonces va a haber muchas cosas que también vayamos haciendo como un scouting ahí para ideas para poner allá. Que se viene lindo. Bien, voy a tirar un par de... Les voy a comentar cómo empezar y después seguimos hablando. Hay 1.000.000 de maneras de hacer, no sé si 1.000.000, pero muchas maneras. Se puede, por ejemplo, enmascarar, se puede hacer máscaras y de ahí se extraen. Se puede agarrar todo un pedazo entero y después se hacen slice y qué sé yo. Pero la manera de hacer una venda que tenga cierta verosimilitud en términos de correlatividad a la venda, o sea, que se vaya realmente y que sea una venda que se vaya vendando, hay varias maneras de hacerlo. Yo lo voy a hacer con una, voy a intentar al menos esto en vivo. No sé si lo hice así con la Batgirl, posiblemente sí, posiblemente no, pero bueno, vamos a hacerlo. O no, initialize. Y estos son como los parámetros del helix. ¿Sí? El que vamos a sacar o el que vamos a modificar, fíjense que si nosotros son curvas, que si modificamos, se modifica en este caso, por ejemplo, el radio. ¿Sí? Si lo vamos para arriba, lo vemos acá, se modifica el radio. Nosotros de momento queremos algo totalmente así como cilíndrico. Así que le voy a quitar este puntito en el medio y lo voy a sacar para arriba. O sea, lo saco del lugar y ¡tuc! Se sale. ¿Sí? Esperen que no sé si está viendo bien. Esperen, voy a volver a compartir. Yo lo veo medio cortado. ¿Ustedes lo ven bien? Yo lo veo bien acá, o sea, al menos en la reproducción de YouTube se ve bien. Bueno. ¿Qué pasó? A ver ahí. ¿Se ve bien? En mi pantalla se veía medio cortado. Avísense, ¿vos lo ves bien? Bueno. Sí, en la reproducción de YouTube también se ve bien. Bueno, vamos de vuelta. Se ve bien, se ve bárbaro. Se ve bien puntito. en YouTube. Impecable. Se ve bien. Bueno,
Lo próximo que hago es, voy a sacar las subdivisiones acá. Si yo los dejo en 3, van a ver que se hace como medio planito, ¿sí? Y esto, y otra cosa que voy a hacer para que no nos quede tan separados y después tengamos que ir juntándolos a mano, vamos a ir a a ver cuál es, el offset, me parece que es. Los voy a juntar un poquito. De hecho, que se toquen, creo que está bastante bien. Una cosa ahí. Una vez que está hecho esto, lo que los voy a mandar. Ahí está bien, como está 128. Voy a ir ahora a donde dice Make Polymesh 3D, Pimbi, porque si no, no me va a dejar editarlo. Y una vez que está ahí, otra cosa que voy a hacer es voy a agarrar el C-Remesher, voy a abrir el C-Modeler y le voy a agregar una arista en el medio. Y como esto es un hélice, van a ver que automáticamente y se pone en todos lados, ¿sí? Bien, lo próximo que voy a hacer, porque esta parte interna a mí no me sirve por ahora. Así que lo que voy a agarrar es, me voy a poner desde arriba y voy a ocultar todo esto de acá. Van a ver que como que desaparece todo, es porque ahora nos están mostrando las caras internas nada más y no tenemos el double side. Pues me voy a ir a Display Properties y le pongo double side. Y ahí nos queda algo así como esto. Ahí tengo otra cara interna, los voy a sacar de vuelta. Todo esta, necesito que me queden solos de afuera. Esta es nada más. ¿Sí? Ahora voy a darle Delete Hidden. Poco. Delete Hidden. Tukitiki. Me voy a ir acá a Sculpt. Y lo voy a traer como Insert. El que hice, creo que es este. Bien. Lo traigo ahí. ¿Estamos? Muy bien. Lo que quedó acá dentro del brazo. Perdón, afuera del brazo. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a escalar un poquito, lo voy a traer para acá. Esperen que voy a agarrar el lápiz, no sé qué hago con el mouse. Lo voy a poner acá. Lo voy a escalar ahí. Bien, fantástico. Y ahora como lo voy a proyectar, pero para que no se me haga un quilombete, que ahora que lo pienso puede pasar porque lo junté demasiado. Pero bueno, vamos a probar igual. Déjenme probar una cosita rápida a ver si vamos a tener este problema o no. No, está perfecto. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, lo voy a escalar un poquitito más para que quede como en el brazo en esta parte. Y voy a usar un brush que se llama Anchors, que es este, para darle un toquecito de doblez. ¿Sí? El Anchor está buenísimo, funciona muy sencillamente. El primero que está por defecto es el Rotate. Esto lo habíamos visto un poco en la temporada pasada. Hacemos donde va a ser nuestro Anchor, donde va a ser el punto de anclaje, y el otro punto en donde vamos a mover. ¿Sí? Entonces, básicamente es como si lo estuviéramos moviendo, como si fuera como si lo hubiésemos enmascarado y con el transpose lo movemos. ¿Sí? Eso está muy bueno. No hace falta que sea perfecto, porque ahora lo que vamos a hacer justamente es como pegarlo al brazo. Sí, lo voy a tratar de acercar un poquito para que no se deforme tanto. Algunas cosas se van a deformar, obviamente, porque bueno, estamos hablando de ZBrush, no es perfecto. Y me voy a ir a Project, acá en Subtool, Project, Geometría. ¿Sí? Y le voy a aumentar el distance. El que digan por defecto que es 0.02, creo que si uno toca Project solamente va a proyectar un poquitito, porque es la distancia que hay desde el objeto al cual estoy proyectando, desde el que tengo para proyectar al que estoy proyectando. Entonces no sirve. Vamos a aumentar un poquito más y volvemos a probar. Un poquito más y ahí proyectó bastante. Y como ven, quedó aplacado en el brazo, o sea, quedó, pero ahora lo que pasa es que quedó adentro de la geometría. Lo vamos a escalar un poquito, podemos hacer dos cosas. Podemos o bien escalarlo para afuera o presionar control con el gizmo, control en la parte amarilla, clic y hacemos como una especie de inflate. Vamos a manejarnos así por ahora. Si esto mismo apretamos control D, van a ver que se subdivide y empieza a quedar bien pegadito el brazo y ya como empieza como a parecer a esta venda, llamémosle, ¿no? Bien. Lo que queremos es que se nos siga como solapando un poquito. Entonces, acá vamos a ver otra cosa que tiene que ver con la tensión. La tensión en la geometría funciona de la siguiente manera.
Cuando nosotros tenemos aristas, que aristas son estas líneas que están acá, van a generar una tensión con la arista más cercana. Si nosotros en este momento subdividimos y no tenemos esa arista, van a agregar geometría, pero se va a acercar más hacia el centro, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a presionar la B larga del brush, vamos a C-Modeler y vamos a agregar una arista por aquí y otra arista por aquí. Entonces, cuando presionemos Control D, perdón, van a ver que ya cambia un poco la cosa, y ahí queda como más cerquita, ¿sí? Agregamos esa tensión. Bien. Hasta acá. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Porque esto recién arranca. Acá la gente está muy emocionada. Hugo Scalp dice un tipazo, genial Cristian Gómez, Brian Migalucci. Tipazo nosotros, qué tipazo. En mi vida me hubiera imaginado hacer una venda de esta manera, qué distinto Dani. Manuel Molina dice esto es gratis y aprovechen mientras se pueda. Después acá, perdón, se me fue. Loloni dice, Dani, ¿no te das una idea de lo que sirven estos tips que tirás para gente junior como yo que quiere entrar en la industria? Muchas gracias por tus enseñanzas. Tremendo, dice Camila Salinas Arc. Y después hay una pregunta acá de Case que dice, ¿ahí no se podría usar Dynamics para que se ajuste manual al brazo? El Dynamics de las... Sí, se podría hacer así, te va a generar física, sí. Se podría, lo que pasa es que para ahí necesitas un poquito más de geometría, por ahí quizás. No lo pruebe con Dynamics, la verdad. Pruébenlo, no está mal que lo prueben. Yo lo hago de esta forma, pues es la que me resuena más en la cabeza y me parece más rápida que estar jugando con parámetros de física para que se me vaya para adentro. Pero sí, como les dije antes, puede hacer de muchas maneras esto. Se puede hacer más simple, más fácil, distinto. Pero bueno, esta es una manera, ¿sí? Bien, una vez que tenemos esto, antes de continuar, vamos a hacer acá. Bien, acá tenemos. Le agregamos geometría, pero esta geometría está un poquito desprolija, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que cuando nosotros queramos pues, aplicar una textura, lo que probablemente pase es que como los polígonos no están de alguna manera como distribuidos de forma más homogénea, se puede estirar la textura y qué sé yo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un C-Remeasure. Directamente así, agregamos un par de subdivisiones y le tiramos un C-Remeasure a ver qué nos hace. Si nos hace cualquier banana, no, ahí hizo bastante bien. Bien, ahí está, ahí lo dejamos. Sí. Acá hizo algunas bananeadas, pero estas partes no nos importa. Después las borramos, las sacamos. Ahora después vemos qué hacemos. De hecho, esto lo que vamos a hacer ahora es como meterlos por debajo, como generar como una especie de pliegue. ¿Vieron cuando uno se venda uno que se mete un poquito por debajo, otro por atrás? Etc. A ver cómo podríamos hacer eso. Se nos va a deformar un poquito, pero bueno, esto es escultura, no es perfecto. Lo que importa es que tengamos una malla base para trabajar bastante linda. Bien. Antes de hacer cualquier corrección o cualquier especie de cosa, modificar la malla, porque esta malla ya me gusta como para quedármela. Entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a cortar estos pedacitos que cuando... no le voy a cortar nada, pues me gusta cómo están medio desprolijitos. Después los vamos a desemprolijar también. Así que lo que voy a hacer ya mismo es, me voy a ir y le voy a dar un V. V es coordenadas de mapeado, para que cuando pongamos una textura, esta textura continúe toda la hélice, de forma, o sea, digamos, toda la forma helicoidal y sea bien prolijita, ¿sí? Justo Manuel Molina preguntaba eso. Tengo una pregunta que quizás me adelante. ¿Cómo le metes con las subdivisiones hechas las Vs? Te vas a la subdivisión más baja y haces el unwrap. O sea, podés hacerlas, si ya tenés subdivisiones, podés hacer igual las Vs yendo a la subdivisión más baja. Y si no, podés usar el work on clone dentro del mismo apartado. De todas formas, hoy día ZBrush, cuando vos, por ejemplo, tenés una subdivisión, ahí le puse subdivisiones, te vas a la más baja y le tirás en rap. No sé si ya dijiste eso, tirás en rap. Sí, eso, no va a hacer falta que te lo digas en work on clone. Pero no hace falta eso acabo de decir. Sí, bien, que podés hacerlo directamente con unwrap. Ahí tenés symmetry activado. Capaz que te conviene dejar polygroups nomás. No sé si te podía llegar a dar un error el symmetry activado o alguna cosa rara. No debería. No. Acá si tienes el work on clone, como dice Clavito, y le pones un flatten,
van a ver que ahí le hizo perfecto. O sea, agarró todo lo que sería la venda y les tiró como si fuera una venda de verdad. Entonces a esto, cuando uno después le pone una textura tirable, va a seguir la forma. De hecho, si queremos que siga mucho mejor todavía, lo que tendríamos que hacer es empezar a emprolijarla, que esto quede derecho. O sea, que esto quede... ahora igual le vamos a explicar con Clock qué significa esto de... qué resultado nos daría que vaya por un costado. Imagínense, ya lo explico, mejor dicho. Imagínense que tengo una textura que tiene algo lineal, ¿no? Que sigue un caminito, ¿sí? Y queremos que a los bordes de nuestra venda siempre termine con las mismas porciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo ahora le tiro una textura teliable, en algún momento van a ver que si la venda supongamos que tiene como todos cuadraditos, se van a empezar a cortar con los bordes. ¿Por qué? Porque las coordenadas del UV, las coordenadas de mapeado, se va hacia un lado. Entonces, lo más fácil que puedo hacer acá es, primero, tratar de buscarle la verticalidad, ¿sí? Hasta ahí. Pero ven que si llega un momento, no voy a poder hacerlo vertical del todo. Entonces, algo que puedo hacer es, le busco la verticalidad y con el brush Anchor que les dije antes, que está acá, por ejemplo, toco ahí, toco acá, bueno, un poquito menos, perdón, doy vuelta, toco ahí, toco acá, lo voy enderezando. Ahí, toco acá y lo voy enderezando. Y después agarro un poquito manual y tiki, tiki. No tiene que ser perfecto 100%, porque esto también va a ser una bendita. Ahí está. Y ahí queda bastante bien acomodada. Ahora me voy, pongo Unflatten. Voy a poner copy UV, porque acá yo estoy trabajando en un clon. Voy a copiar el UV. Me voy a ir a mi subtool original y voy a aplicarle ese UV a la venda. Después lo vamos a volver a ver qué pasa cuando las UVs están mal y cómo volver a hacer esto. Cuando esté la textura ya aplicada, creo que va a ser mucho mejor. Bien. Ahora que tenemos esto, lo que voy a hacer es, con el Move, si yo muevo acá con el Move, me mueve en la tangente que estoy viendo ahora. O sea, en la directriz de la perpendicular. View. Exactamente, en la perpendicular. Ahora, si yo aprieto Alt, me va a mover de acuerdo a la normal del polígono que estoy seleccionando. O sea, la normal, imagínense que cada polígono tiene en el centro una flechita que es perpendicular. O sea que si el polígono está así, sale así. ¿Sí? Piqui, claro. Así. Piqui, 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 piqui. Bien, todos apuntan como peritos hacia afuera. Bueno, si yo presiono en este momento Alt y tira para afuera. Entonces vamos a ir tirando todos para afuera. Tiki, tiro para afuera. No se preocupen si en este momento queda esto como que queda como un espacio adentro. Ese espacio después lo vamos a rellenar. Bien. ¿Cómo estamos de tiempo, amigo? Vamos como en modo. Bien, 41. Podemos hacer otro Vamos en modo. Vamos a hacer 3 lives más hoy. Otra vez nada más. Bien, perdón, ahora ¿les molesta este título que dice arriba cómo crear un vendaje en ZBrush? A mí un poquito me molesta. No le puedo cambiar el tamaño. ¿En serio? Es una porquería, eso es verdad. Sí, no me deja cambiar el tamaño. Si no lo hubiera achicado ya. Si no, pero está arriba de los menús, así que no debería molestar, pero. Bueno, déjala ahí porque la gente está bueno que sepa qué estamos haciendo. Diferente, obvio, si lo pongo acá o lo pongo acá o no. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, voy a intentar meter como un poquito esta parte adentro y van a haber varias formas que se puede hacer esto. Voy a tratar de seguir usando, estoy emperrado con usar el Anchor, a ver si con el Anchor sale. Ahí va bastante bien. Ahí va bastante bien. Va, hasta que dejó de ir. Ahí lo vamos a hacer como un poco manual. ¿Sí? Vamos a empezar a trabajar manual, sin que se deforme mucho la venda. Si se deforma mucho, vamos con el transpose entonces. ¿Para qué? Estoy moviendo esto, esperen, Ahí va. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a suavizar un poquito acá. Tiki, tiki, tiki. Y lo voy metiendo con el Move. ¿Sí? Lo voy metiendo un poquito con el Move. ¿Sí? Bien. Tratemos de que no pase como que se deforme mucho la venda, porque si no va a perder el ancho, ¿no? Que queremos que también un poco mantener. Después lo vamos a romper, lo vamos a que
que es esto que acaba de pasar acá, ¿ven? Para esto lo vamos a solucionar manualmente también. Voy a enmascarar ahí. Ahí, y ahí le vamos cometiendo un poquito para adentro. Tiki, tiki. Esto también algunas cosas son muy a ojo. Cuando trabajamos con cosas orgánicas, no pretendan que sea todo como si estén trabajando en RIG, no sé, o en un programa con NURBS, o no sé, de ingeniería. Esto no es así, no es ingeniería. Bien. Lo dejo hasta ahí. Y acá hacemos lo mismo. Pero acá vamos a cambiarlo. Lo que podemos hacer es, como para complicar un poco, vamos a tratar de meterlo adentro para sacarlo por un poquito por otro borde. ¿Sí? Esperen, Ahí. Elijo esta. Y le voy a tirar un poquito para acá. Un poquito para ahí. Va a costar esto, porque esto es muy manual. La tiro para adentro un poquito. Tiro para afuera un poquito. Chiqui, chiqui, chiqui. El chiqui chiqui. El chiqui chiqui nunca está de más. Cuando yo ven que enmascaro acá, hago Control Shift y dragueo. ¿Sí? Entonces enmascaro como por sectores. Por ejemplo, ahí quiero enmascarar. Quería enmascarar. Ahí está perfecto. Y voy a agarrar ahora solamente este. Ahí está. Ahí ven que se me chuteó un poquito. Ahora lo arreglamos. Lo voy a traer más para acá. Bien, 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 bien. Sin perder tanto la forma. Para sacarlo como por acá afuera. Por abajo de esta. ¿Sí? Una onda ahí. Después le vamos a levantar un pelito esto. Ahí. No sé si más o menos se empieza a entender la idea. Y ahora esto que está acá lo puedo como de a poquito ir recuperando ahí a mano. Creo que hay un brush, un smooth que es el smooth cloth. A ver. Sí. Pero es muy agresivo el smooth cloth. El smooth alt. No. No importa, este después lo recuperamos un poquito mejor. Si lo hacen manual, así medio a ojo, ahí a mano lo pueden recuperar. Y ahí lo mismo acá. Pinchi. Tiki, tiki. Hay una pregunta acá. ¡Dispare! Leonardo Hernández dice, pregunta para mí importante. Es genial cómo está llegando a las vendas así, sin modelar o sin modelar sería. Bueno, pura magia con herramientas. ¿Eso Dani lo sabe y lo hace así? ¿O también sos como nosotros que buscamos cómo hacerlo? Como vos decís, si creó la técnica, ¿cómo sería? ¿Si Dani lo sabe o lo buscó cómo hacer? ¿Como que se le ocurrió o lo vio de algún lado? Sería la pregunta. No leí la pregunta. Normalmente esto, voy a ser honesto, esto lo pensé hoy, cómo hacerlo. Dije, ¿qué hacemos? Porque yo, como dije antes, no recuerdo si la de Batgirl la hice así. Lo más probable es que la haya hecho el Max de una forma similar, porque estoy más acostumbrado a trabajar con líneas y otro tipo de historias. Pero no sé, la verdad. No lo he sacado en ningún lugar en particular, pero les puedo asegurar que hay 20.000 formas más, seguramente. Por eso les digo, no sé si es la mejor, es la que en este momento me parece interesante mostrarles. ¿Por qué? Porque también estamos viendo que algunas de las herramientas que tienen los iniciadores, como la hélice, el Helix, que sí lo he usado bastante el Helix, se pueden lograr varias cosas copadas. Entonces, me pareció interesante mostrarlo de esa forma. Y de nuevo, si tu pregunta, o si la pregunta a ustedes va más por el lado de como si descubrí esto medio buscando una alternativa. Sí, el ZBrush se trata justamente de eso. De hecho, chicos, la realidad es que lo que hacemos nosotros se trata de ir descubriendo nuevas técnicas para ir resolviendo problemas no problemas, pero cosas que queremos hacer de forma como un poco distinta, ¿sí? Pero bueno, los que están metidos en esto de más tiempo saben que es así.
Acá Lemat pregunta, ¿van a pasar el ZTL del brazo para hacer la práctica? Por supuesto que no. Sí, después pasamos. Igualmente es un brazo, gente. Usen cualquier Un freaking brazo. brazo. Háganse un bracito. Sí, yo no sé pasar esto porque lo corté de algún proyecto que tenía y lo puse acá, medio con la mecha, entonces no quiero. No quiero entrar en problemas. Si no, después lo modifico un poco y se los Es paso. el brazo de la Batgirl. Igual cualquier brazo, cualquier cosa pueden hacer. Claro, lo hizo masculino el show. Bien, ahora lo que voy a hacer es. Esperen, que quiero ver una cosa. La práctica incluye también hacer el brazo, dice Luis acá. No estaría Muy mal, bien. en realidad. Como práctica, no estaría mal como práctica. Bueno, ahora lo que voy a hacer es. Voy a empezar como a encimarlas un poco. ¿Sí? Tipo tiki, tiki, tiki. Encimarlas un poquito. Otra más. Ahí. Y algunos espacios quiero que a propósito queden abiertos, ¿no? Vamos ahí. Esto está bueno, que quede acá. Es como una venda muy cera esta, ¿no? Ahí. Arthur, que seguramente se sumó recién, pregunta, ¿cómo haces para que se te enmascare una parte y la venda que está saliente no? Bueno, es buena pregunta. Es con. La Agarro el dijiste transform. recién igual, con el const. Sí, Con pero el por ahí no contour. queda claro. Hasta no hacerlo, No. por ahí no queda muy claro. Tienen que ir probando así. Si yo dragueo, ¿no? Hago Control Shift, clic y dragueo sobre una superficie y empiezo a ver qué hace, es como que empiezo o a enmascarar todo o lo que estoy seleccionando. Si dejo, ahí, por ejemplo, está perfecto, quiero esta. Bueno, ahora voy a la otra, acá. Ahí elijo solamente esa, ¿sí? Entonces me quedo con una. Pero van a ver que esto, como es una hélice, tiene un inicio y un fin. Entonces no es que me va a agregar porque no están separadas. Entonces ahí lo que hago es suavizo, me quedo del lado de la cara que estoy justamente intentando como traer y ahí lo muevo. No es que puedo hacer esto así y atrás no pasó nada. No, se va a hacer pelota todo, sino. Entonces Es ahí un tengan en cuenta enmascarado eso. por topología, básicamente. Claro, O sea, exactamente. toma el punto donde vos estás haciendo clic y busca la topología cercana y va enmascarando basado en eso, digamos, ¿no? La topología es digamos, la geometría de la malla. Exactamente. Ahora lo que voy a hacer es, lo voy a tirar un poquito más hacia adentro, como para que quede más pegado al brazo. Como hicimos al principio, la voy a separar de los lados que veo que está tocando. Y como es una venda que es medianamente fina, tampoco puedo tener una separación enorme. Bien. Ahora inmediatamente ya tenemos la primera parte, ¿sí? Guardamos. Ahora lo que podemos hacer es darle espesor. De vuelta, podemos darle de varias maneras espesor. Pero esperen que acá hay algo que no me gusta. Voy a seleccionar acá, ahí está. Porque no me gusta que quede tan ahí. Fantástico. Y acá. Después lo veo. Bien. Ahora lo que hago es. Me voy a ir a geometría. ¿Sí? Voy a todo esto. Yo tenía unas subdivisiones. Se las dejamos por ahora las subdivisiones. Voy a ir a Dynamic Subdivision. Dentro de geometría voy a tocar acá. Acá me dice Smooth Subdivision, qué sé yo, no le pongo en 0 porque si no me va a agregar más de las que ya tiene, porque ya tiene. ¿Sí? Y lo que sí lo que vamos a usar es el thickness. Vamos a ver thickness y van a ver que le agrega thickness. Vamos a agregarle Grosor. por otro claro, es exactamente, grosor. Pero fíjense que acá va a agregar para afuera. Yo creo que me agregue para adentro. Entonces lo que hago es un offset. Para el offset era o el. ¿Cómo era para el otro lado? ¿Era con el offset? Sí. Te toma desde la superficie de la. Acá está, menos 100. Sí, tienes razón. Ahí, Sí, para es menos 100. negativo.
Es negativo, listo. No le agrego mucho, porque si no va a ser una venda muy gruesa, entonces sacamos un poquito de thickness, ahí, supongamos. Bien. Ahí, algo así. Y ahí quedaría como una venda con Post Subdivision en 0. Ahí está. Quiero que me deje las subdivisiones que yo ya tengo. Bueno, y ahí lo que hacemos es... Esperen que lo voy a sacar esto. Voy a borrar las subdivisiones que ya tenía. Ahí está. Quiero que esté así nomás. Subdivision. Bien. Ahora le voy a dar aceptar. Apply. Apply. ¿Está aplicado? Ya tiene. Ahora, si lo vemos, tiene una cara interna. Fantástico. Una cara externa y el grosor. Después lo que podemos hacer, como para que esto funcione para impresión 3D y no nos quede ningún huequito en el medio, se puede hacer después. Pero eso lo que hago es, me quedo con la cara interna, supongamos, le agrego un Edge Loop, selecciono la cara interna y agrego un negativo, perdón, un inflat positivo. Entonces quiero que me va a hacer esto. Me va a generar que esté siempre tocando y que no haya espacios. ¿Sí? En este momento no quiero eso, después lo vamos a hacer de otra forma. Quiero que, no importa si toca ahí, después se rellenará, después lo relleno, porque si no, no me va a dar el efecto que me gusta. Ahí justo Leandro preguntaba eso. A la hora de imprimir de eso hay que tener cuidado que no quede aire. Sí, exacto. Exactamente. Bien. Exactamente. Ahora, una forma. bueno. No, sí. Una forma muy piola de ver que no quede aire es haces activás el Light Boolean y lo pones las vendas en sustracción. Entonces, de esa manera vas a ver que la parte que sustrae la venda esté justamente que no te queden huecos que no te aparezca la piel donde tiene que estar la venda. De esa manera te das cuenta si está tocando totalmente o no. Exactamente. Muy buen tip. Ahora que soy ingeniero de producción en Saillo Collectibles. Ahora tienen todos los tips, ¿eh? Tengo un par de tips para producción e impresión 3D, gente. Warning, así. Eso podrías hacer la próxima. Eso estaría bueno, ¿eh? Sí, eso estaría bueno, que la gente puso también en las preguntas. Tips de impresión para cortes y qué sé yo. Sí, de una. Podría funcionar. Sí, señor. Bien, sobre todo encontré un método para que cuando uses el knife nunca jamás se te cierre el ZBrush. ¿Vieron que el ZBrush se cierra cuando usas el knife o los cortes que a veces o haces una booleana y se te corta, se te rompe todo? Uh-huh. Bueno, hay una forma que fui probando hasta que encontré y funciona 100% de los casos. Muy bien, bueno, después quiero saberlo. Bueno, acá lo que voy a hacer antes de apply, le voy a agregar un segmento o dos, Tiki, para que cuando haga la subdivisión no se me junten tanto los pedacitos. Voy a aplicar apply, ahí subdivido, ¿ven? Y me queda como más linda. Bien, otra cosa que voy a hacer, bueno, y acá podemos empezar acá viene un trabajo muy manual, ¿no? Que es empezar como a detallarla esta vez. Es la parte bonita, la que me gusta. Algo que podemos hacer es, seleccionamos esta partecita, el bordecito, le damos como ahí un smooth y probamos qué pasa si le damos un poquito de inflat. Qué lindo. Un poquito, me gusta. Vamos a dar un poquito menos. Un poquito menos. Un poquito 0,5. Y fíjense que ya tiene como una formita la venda que me gusta más, que no es tan plana. ¿Sí? Ya tiene como ahí como que se va bien. Fíjense que ahora se superpone, bueno, no le dé mucho brillo a eso ahora. Ya lo vamos a ir trabajando. Bien, y ahora, este brush yo lo compartí el año pasado. Es un brush que yo me armé de ropa, que lo uso mucho. Lo vimos cuando, no sé en qué momento lo vimos, pero sé que en algún momento lo vimos. Que es para como esculpir arrugas, ¿sí? Se puede usar otros, pero bueno, podemos usar este, que bueno. Pero ¿saben qué? Lo puedo mostrar con otros, lo puedo mostrar con un lazy mouse también, para que vean que se puede hacer con cualquier herramienta. Voy a darle acá un roll
Distance. Los que tengo acá están en Stroke. Estos parámetros que están acá, Roll Distance y Lazy Mouse, se pueden encontrar acá en Strokes. El Roll Distance básicamente es para que cuando yo hago un trazo, no me aparezcan las pelotitas estas tiki, 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 que acá no están apareciendo por suerte, pero a veces aparecen. Y el Lazy sí. Mouse es justamente para que sea no sea tan... Y el Roll Distance también ayuda. Exactamente. Entonces ahora con el Lazy Mouse va un poquito mejor. Antes del Lazy Mouse, lo que voy a ponerle es acá, en Morph Target. ¿Sí? Vamos a agregarle una subdivision más, 5, 6 subdivisiones, creo que anda perfecto. Acá preguntaban esto de las subdivisiones también. Archer decía, me adelanto. Cuando hago las subtools como las vendas, por ejemplo, lo subdivido mucho para que el poner de texturas quede bien. Después de eso haces un decimateado. Bueno, sí, cuando el momento de imprimir ahora podemos dejar decimateado y todo. Acá hay una herramienta que está buena que hay que usar con un poco de control, que es el C Project. El C Project. No tomen mientras... No tomen mientras usan esta herramienta. Está prohibido. El C Project es muy linda Sí, herramienta. pero tiene su yo lo usaría con mucho cuidado, que es como para traer un poquito esos detalles que están como por debajo, ¿sí? No sé si ven acá que, por ejemplo, los músculos, si yo aprieto acá, los músculos se empiezan como a notar, ¿sí? Eso, en este momento no lo puedo traer un poquito después. En este momento no lo necesito, pero bueno, sepan que estas herramientas y que si lo usan con precaución, proyecta pasa que te va a pegar las hacia capas, me parece. Claro, eso lo tenés que hacer cuando no tenés thickness. Claro. Cuando tenés el thickness activado, ahí, claro, exactamente. Cuando estás sin thickness es mejor, pero bueno. Bien, entonces vamos al brush este. Esperen que voy a sacar el brush mejor, el otro, que les digo. Después se lo voy a pasar. Yo ya se los pasé, pero vamos a dejar que es Arrugas Tela, se llama. Que tiene ahí un alfa, es más prolijito. Y lo que vamos a hacer como un trabajo... espera. Vamos a poner una subdivision menos. Ahí. Primero me voy a la sexta subdivisión, que es una buena cantidad de polígonos, y voy a ir a... No sé si hace falta, la verdad, 6 subdivisiones, pero bueno, vamos a dejar en 6. Me voy a Morph Target. Espera un cachito. Acá Darío dice, muy bueno el tip de C Project, no lo conocía. Sí tengan cuidado con una cosa del C Project, que es lo que decía Dani, que hay que tener cuidado, que esa proyección la hace considerando cómo está mirando la cámara el viewport, ¿sí? O sea, lo que están viendo va a proyectar en ese sentido. Entonces, si usan el C Project medio de costado, les va a proyectar hacia el fondo de la geometría que tienen debajo y les puede hacer un montón de cosas raras. Así que ojo con el C Project. No es que lo hace como el move alrededor de la geometría, sino que en sentido de la cámara. Exactamente. Bien, y ahora lo que empiezo a hacer es, voy a usar un Smooth Groups, ¿sí? El Brush Smooth Groups, y voy a, con el menos subdivision todavía, sí, una cosa ahí, voy tirando como unas arruguitas, ¿sí? Y cada tanto voy suavizando. Arruguita, voy acá, esta voy un poquito más para adentro, tiki tiki, ahí, chingui chingui, ¿sí? Y le vamos dando. Vamos dando ahí. Vamos dando sin asco. Sin miedo, porque después, si nos pasamos, recuerden que esto lo recuperamos con el Morph Target que previamente pusimos. ¿Sí? Ahí. Y vamos dándole como vida a esto. No con tanta intensidad, con menos intensidad. Vamos a hacerlo como un poquito más rápido. Ahí. Yo le doy como los bordes un poquito, por ahí hago en el medio. También piensen donde hay sectores de mayor tensión. Por ejemplo, como acá, en estas partes, donde están los músculos. ¿Sí? Ahí. Después pueden hacer otra segunda pasada. Recuerden que después vamos a recuperar estos bordecitos, no se preocupen. Ahí, bueno. Si hay alguna pregunta, Clau, mientras yo hago esto.
No, hay algunos comentarios. Pone Luis Enrique Moreno Domínguez, dice: algo que pensé viendo a León en Resident Evil 2 de Play 1 es que por alguna razón es común que los personajes se venden encima de su uniforme o traje. Es curioso, es como hacer un sándwich de jamón, pan y jamón. Es verdad. Hay varios personajes así que se venden arriba del traje. Bueno, acá Kili Disalo, Kilil Disalo dice: pongan like para apoyar a estos dos cracks. Bueno, muchas gracias ahí por recordar a la comunidad. Así que bueno, esperamos si les sirve esto, que los likes suban. Acuérdense de compartir esto en sus redes sociales, en Instagram, en las historias. Pueden filmar un pedacito de lo que están haciendo en su proyecto, suben la cámara, nos muestran nosotros los compartimos y la comunidad va creciendo y van conociendo sus trabajos. Así que bueno, después ¿qué más? A ver, estoy buscando más arriba. Ya tengo motivos para modelar a Addon de Street Fighter. Muy bien. ¿A Addon o a quién? ¿Alguien más conocido todavía con vendas? Sagat. Exacto, muy bien. A Sagat. O Sagat. Muy bien. Yoga Flame. ¿Quién decía Yoga Flame? Sí. Ese me cambiaste. Me cambiaste esa Dalsim. Y bueno, viste, pues Dalsim también tenía vendas. Es verdad. Case dice: cerca de las 200 personas y 99 likes. Claro, hace algo. Bueno, puedo sacar el live. Tengo el poder. Mira, 132. Ahí acabo de actualizar 132. Muy bien, gracias ahí por los likes. Acuérdense que eso nos ayuda a que el algoritmo le llegue a más gente. Estoy buscando a ver más arriba. Había una mención a Roberto Lamy por acá arriba que les recordaba que el brazo era lo que había dicho antes, lo que habíamos dicho nosotros. Que como que recordaba al brazosaurio de Roberto Lamy. Brazosaurio. Qué bueno que volvieron los super directos, buenísima la venda. Bueno, muchos comentarios. Antes preguntaba si el Anchor Brush es de 2024. Es un brush que salió en ZBrush 2023, el Anchor Brush. Mira. En una de las. No en el primer ZBrush 2023, sino en una de las últimas actualizaciones lo hicieron. Bueno, no sé si tengo más preguntas. Dejen ahí sus preguntitas. Capaz que me pasé algo, vuelvan a copiar ahí, que lo vuelvo a leer. A veces porque no quiero interrumpir la explicación de Dani. Inserte nombre de personajes con vendas, dicen acá. Bueno, a ver, nombres de personajes que tengan vendas que recuerden. Tenemos Dalsim, tenemos a Sagat de Street Fighter. Nombre y Leon. saga, porque si me tiran el nombre suelto, capaz que no me acuerdo de qué saga es. No va. Leon. Eddie de Iron Maiden en versión momia. Bien, ahí. Bien. La verdad. Tenemos a Jorgito que hizo un Eddie en Parasite Show. Es verdad. ¿Viste? ¿Cómo me acuerdo? Bien. Saisho, ¿necesitas presentar el personaje o entregarlo sin colores? Dice Baron Sculpt. Sin colores. Muy bien. Pero todo suma. Todo suma porque le puedes dar ahí como unos indicios a la gente de pintura de qué material quisiste hacer en cada parte. Pero no es un requisito. A ver. Hoy falté. Case dice: hoy falté un cumpleaños por esto. Valió la pena totalmente. Claro, porque verlo en diferido no es lo mismo, ¿entendés? No. Aparte, sepan una cosa: que esto también es como para incitarlos a verlo en vivo. La semana que viene, cuando hagamos las correcciones, tiene que haber esto en vivo. Mirá, hace una cosa, pasanos el nombre de la persona que le mandaste a la te cantamos el feliz cumpleaños. Y te mandamos un saludo de cumpleaños y lo mandás grabado, porque las prioridades son las prioridades. Por lo menos te acordaste y hiciste que lo saludemos, ¿viste? Eso es bueno. Kratos, personajes con vendas, Kratos. Guts Berserk. Este sí que no lo conozco. ¿Quién es Guts? ¿No lo conoces? Berserker. El que tiene el ojito mocho.
No, ¿quién Ya es? ¿De está. qué, de qué es? ¿De Alto, dónde alto es? personaje, es de O anime. capaz que lo conozco y no lo conocía de Sí, lo nombre. tenés que reconocer, lo tenés que recontra conocer. Ah. Makoto Shishio de Samurai X. Uy, acá hay muchos mangakas, ¿eh? Ah, es verdad, es verdad. Sí, sí, yo Mangaka. lo conozco. Es el que está todo lado, que solo se ve la carita nada más. Sí, 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 sí. ¿Qué Personaje súper más? conocido. Hay algunas preguntas. A ver, la momia blanca de Titanes en el ring. Está muy bien. Está muy bien. Es Bien. un clásico de los 80. Muy Es bien. un clásico, es un clásico. Eh, ¿Alguna recomendación para empezar como freelance? Porque encontrar algo para laburar de esto en Argentina es complicado, o al menos no encuentro. Mirá, No tenés que buscar en Argentina, el problema está ahí, que estás sectorizando. O sea, claro. estás sectorizando, no, perdón, estás buscando Igual, trabajo en. sí, igual Sí, ojo que la gente de Collider, nuestros amigos de Collider, abren cada 2, 3 meses, abren sí, está pedidos bien, de pero, cosas, ¿eh? O pero, está sea, bien, pero si no tenés, bueno, si pero hay no que tenés ver cero que. experiencia, también, Sí, a veces por ahí está bueno tener alguna que otra experiencia. A lo que voy es que no hace falta que busques hoy por hoy, en la era de la virtualidad, y encima después del COVID, donde muchas empresas abrieron a trabajar de forma virtual, no hace falta que busques trabajos en Argentina. Necesariamente, quiero decir, o sea, buscar donde uno quiera, pero lo que voy es no se cierran las oportunidades de sí o sí querer trabajar en el país de donde residen, porque bueno, no hace falta lo que voy, simplemente no, eso. sobre todo que la oferta laboral es gigantesca, o sea, en el Y sí. exterior. Bastian Tronco dice: No es un personaje con vendas como tal, pero me daba risa que en The Last of Us, cuando nos golpeaban con un palo en el cráneo, Joel se vendaba el brazo. Es Está verdad, es muy verdad. bien. Naruto, bien. Kenshiro de Hokuto no Ken. Esta gente está muy. Hugo Scalp. Son. Wow. Súper, súper. No lo conozco, no sé qué es Hokuto no Ken. En español, ¿cómo llegó la serie esta acá? Si llegó. Raziek de Bien. Soul River. Seguimos buscando personajes que tengan ahí vendas. Habían. Fabri Works hizo uno muy zarpado, ¿eh? Munra, Munra de He-Man. Es verdad, no me Munra, había dado. Munra. No, de He-Man. No, de los fantásticos, ¿no? Sí. De los. No. Halcones Galácticos, Halcones Galácticos. No. De los Thundercats, boludo. Munra, perdón, yo me estoy confundiendo perdón, tenés Monstruones el de razón. los Halcones Monstruo. Galácticos. Dios mío, qué Bueno, confusión. Todos iguales, igual, eran todos iguales. sí, 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 eran clones. Eh, a ver, hay algunas preguntas acá arriba. Bien. Antes voy a pasar a otra Eh, etapa, así que cuando bueno. quieran. No, no, si quieres preguntar ahora, para Dale. que pueda pasar. Eh, A ver, Yuquito dice, consulta para cualquiera que sepa si se tiene que hacer una retopología en las vendas. ¿Se haría todas las vendas juntas o separadas? Es decir, tira por tira. Bueno, como asset para videojuegos, ahí, no sé, depende del workflow que sea necesario. Esas vendas se mueven en algún momento, unas con otras. Es como un poco relativo. Claro. Dani Clau, saludos. ¿Cuántas audiciones son suficientes para trabajar un cuerpo con músculos? Depende de los músculos. Nah, mentira. Depende del nivel de detalle que le quieras dar, digamos. ¿Y Si cuál es es un su división cuerpo. base? Claro, y si es un cuerpo entero. Fíjense que hicimos el cuarentino nosotros en la primera temporada. Así que también vayan a esas fuentes. Obviamente ya te quedan medio viejo, pero bueno. Pero Mal. sirve. Sí. Sirve. Algo que me olvidé hacer acá que hubiese estado bueno que lo puedo hacer ahora igual. Pero bueno, es en el brazo. Algo que puedo hacer en el brazo que puede estar bueno, si esta venda como estuviera muy apretada, ustedes le pueden dar como hay como con inflat, pueden inflar un poco esta partecita del brazo, Ahí va. ahí, y no sé, y acá en la muñeca, ¿sí? Hasta más o menos hasta cuando se empieza como a meter la geometría adentro de la venda, ¿sí? Y suavemente, con un thumb estándar, le dan al brazo como para dar esta sensación de piel apretada, Apretación. ¿sí? Apretación.
¿sí? Muy de tiempo Henry Mayer dice que está en Suecia y que son las 2 AM, pero vale la pena 100%. Grande, temprano todavía. ¿Ven? Entonces ahí, bueno, acá no nos quedó tan apretado. Vamos a desapretar un poquito. Che, tenemos más personajes con vendas. La momia de Goku, la momia del Capitán. La momia de Goku. La momia del Capitán Comando. Las tortugas ninjas. Bueno, otra vez Guts del anime Berserker, que no lo vi. Todos los personajes de Bloodborne prácticamente. Es verdad. Es verdad. Zabuza de Naruto. Samurai. ¡Uy, qué buena serie Samurai de Ojos Azules! ¿La vieron en Netflix? De Blue Eye Samurai. Espectacular la animación. Lo único que no me gustó, el final del último episodio. Ahí spoilea todo. Me pareció blandengue. Pero es increíble esa serie. Es un anime occidental, claramente. O sea, tipo anime, pero me parece que está hecho en Occidente. Y alucinante la historia, la animación, desarrollo de personajes. Muy, muy bueno, muy bueno. Muy bien. Súper recomendado, Samurai de Ojos Azules o Blue Eye Samurai. Bien. Bueno, antes de continuar, voy a pasar a otra etapa, que es textura y después hacemos detalles. ¿Sí? Bien, hasta acá quedó la venda. Ahí un poquito ajustadita. Ahora después esperen que voy a subir un poquito más acá. Con ciertos detalles de arrugas. Y ahora vamos a aplicarle una textura. Para eso primero recuerden que ya tenemos el UV hecho. ¿Sí? Vamos a ir a Layers. Vamos a poner un layer. Luego vamos a ir a Surface. Noise Maker. Vamos en el medio. Nos vamos a parar acá en V, porque yo quiero aplicar con V, y le voy a sacar el color bleed, le voy a poner en 0. Y acá voy a buscar una textura. Voy a usar, alguna. A ver. Tendría que haber guardado antes. Clothing. A ver. Varios. Poliéster. No. Fea. Horrible. Espantosa. Puede ir. Espera que voy a poner otra. A ver. Esta puede ir. Ustedes no están viendo, pero yo lo estoy viendo, así que no se preocupen. Esta puede ir. Bien, lo voy a poner acá y donde dice Mix Basic Noise, vamos a poner en 0. Vamos a darle Strength, bastante Strength. Y ahora vamos a ajustar la escala. ¿Sí? Y van a ver cómo la textura se empieza a aplicar de forma correcta. ¿Sí? Porque previamente le hicimos el V. LV, ¿sí? Entonces, Mirá, bueno, acá esta es le podemos ajustar ahí con un poquito lo que serían las curvitas, para que fíjense que vamos por un lado para otro. Es como que va comiendo en la escala de grises, ¿sí? Para un lado para el otro. Vamos a poner esto un poquito más por ahí. Vamos a darle más masa. Le vamos a dar OK, ¿sí? Va a quedar ahí súper grotesca, no importa. Le vamos a aplicar Apply. Es simplemente para ver cómo va a quedar esto. Bueno, claramente ahí no sirve. Mirá, vos me traen con un juguito de naranja exprimido. No te puedo creer. Venga, señora. Dígale hola acá. Qué bien. Mi hija Nina. Nina. Gracias, hermosa. Te amo. Gracias, mi amor. Qué bien que viene esto. Bueno, tranquilo. Vos comé que yo voy levantando... a ver, bueno, hay más gente que sigue tirando ahí personajes con vendas como Hash de DC, sí, vale, por supuesto. Roberto Lamy dice, muy bueno Samurai de Ojos Azules, grande, Roberto. Pablito Vicentín, ¿cómo anda, amigo? Dice Darkman con Liam Neeson, es verdad. ¿Qué más? Después, acá...
El Jugenio Web dice, ¿esa técnica se podría usar para hacer el brazo de Coloso de los X-Men? No. En No, realidad, porque no es una hélice. no es, claro, no es No, espiralado. son cortes. Yo cuando tuve que hacer el Coloso Miguel Saillo, tuve que usar... fue bastante interesante porque a ver, son todos, ya estaban en pose y son todas líneas que son concéntricas e equidistantes. ¿Lo podés hacer con V? Sí, sí. Yo lo que hice fue poner planos de cortes equidistantes, o sea, planos, y los fui como poniendo a la misma distancia todos. Los iba ajustando a medida que se iba deformando. Entonces, como puedo decir, si pongamos que tenía el brazo acá, puse plano acá, 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 y después los iba como cortando con un knife, tiki, 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 hasta que me quedaba cada polígrupo separado. Yo hice eso de vuelta, siempre hay muchas maneras de hacerlo distinto, ¿no? Pero de esa manera a mí me sirvió. Muy bien. Acá Luis Enrique tiene una pregunta que dice: una duda, Dani, ¿te gustaría modelar algo para Sideshow que no sea de Marvel o DC? Y dice, lo pregunto por el todo 360 de Star Wars que hizo Cloud. Sí, me gustaría, sí, por supuesto. Por supuesto, sería la respuesta. Por su pollo. Por su pollo. También tenemos... Lautaro. Sí. No, sí. ¿Qué pasó? No, Lautaro decía Usopp en One Piece, que usa vendas también cada tanto, porque sí, siempre, pobre, termina todo lastimado. Me voy a poner otro, no me gusta esta textura que estoy usando. Vos seguí nomás, que te voy dale, a ver. Esta es una porquería. Hay varios saludos de gente que se va sumando. Floyd 3D, buenas noches. Dice, tenemos a Case. Case dice, a Dani le traen un exprimido y Cloud solo tomando agua. Fuerza Cloud. Y viste. Esta está linda. Una ventita más elástica. Me gusta. A ver cómo queda. Hay una pregunta de John Navar. Sí. Nuestro amigo John Navar. Dice, recomendación para cargar ese alfa. ¿Qué resolución tiene que tener? Hay veces que se notan los bordes del cuadrado del alfa. ¿Cómo evitarlo? El borde, ¿cómo? ¿Se notan los bordes del? De los cuadrados del alfa. ¿Cómo evitarlo? Los bordes, por lo general, los cuadrados del alfa se te notan si vos estás usando noise tipo 3D sin nubes, ponele. Pero además de eso, tenés que ver que sea una tileable, o sea, que sea... Claro. Tileable en español sería... ¿cómo es? Repetible. Sí, repetible. O tileable. Tileable, sí. Como tileable. Una textura tileable, digamos. Que se repite y que no se noten los cortes. O sea, se tiene que repetir y vos no entiendes el patrón de repetición. Exacto. Básicamente. Y... bueno, no sé. Sí, eso responde. No sé a qué se refiere exactamente con los. Con esto que decía. La resolución. No se puede notar nunca el alfa. Porque si se nota el alfa, porque no está en alfa. O sea, el alfa. A veces te aparecen rayas, te aparecen el alfa multiplicado en cuadraditos. ¿Entendés? Por más que sea tailable. Por lo general es porque no tenés Vs hechas. O las Vs están mal. No, ese caso en particular es cuando en la imagen, digamos, no está tileable del todo. Si no, no se puede notar nunca los cuadritos de separación. O, como dice Clau, puede ser un tema de V. Es raro, habría que ver el caso exactamente. Pero necesitas la cantidad de subvisión que, dependiendo siempre, si esto va a ser, por ejemplo, no sé, para videojuegos, necesitas zarpada cantidad de resolución, porque va a haber así a la venta, y tenés que probar. Capaz con 6, si tenés una malla base como esta, que está acá, que es bastante, no es super low poly, pero es low poly, ponele, y vos lo llevas a 6 subvisiones, es más que suficiente. Para impresión 3D, es súper suficiente. Para videojuegos, no está mal tampoco. ¿Le puedes hacer una más? Sí, pero también va a depender de la calidad de tu textura. O sea, tu textura tiene que tener una resolución suficiente como para que todos esos detalles se aprecien realmente acá. Entonces, eso también lo tienes que tener en cuenta.
Bien, Bueno, una nos quedan 40 cosa minutos. Acá preguntan si le vas a dar un efecto roto en los extremos de la venda. ¿Cómo lo es lo que harías? quiero hacer exactamente ahora. Ahí va. Exactamente sí. Se puede hacer de muchas formas. Yo lo voy a hacer de manera un poco manual. No sé si lo voy a poder hacer en todas. Pero bueno, vamos a intentarlo en el tiempo que nos queda. Bien, una manera que se puede hacer esto es, yo lo que hago, elijo, no sé, un dump estándar, supongamos, elijo que tenga bastante intensidad, le pongo un layer además, ¿sí? Además de ese layer también le voy a guardar un Stormorph Target que va a tomar la textura incluida, ¿sí? Y empiezo como a trabajar de esta forma, así, como meterla un poquito para adentro, sacar un poquito para afuera, hacer como unos hilitos ahí, ¿sí? Como si fuera una onda ahí, se esperuchó un poquito. Pensando siempre que esto es impresión 3D, ¿eh? No es para... no sé si es un buen workflow para Sí, videojuegos videojuego. o cine, porque ahí puedes usar alfas directamente que hagan que el bordecito esté roto de una manera como más realista. Ahí usas texturas directamente de ruptura. Me parece que eso puede estar bueno. Acá no es muy recomendable porque son muy pedazos muy chiquitos, después eso se termina rompiendo en lo que sería la geometría final, o sea, la impresión, ¿sí? Pero bueno, yo normalmente hago esto, o sea, con mucha paciencia, empiezo ese tipo, tiro para afuera un poquito, voy eligiendo, después hago el brush bien chiquito, esto es como un pase extra después que puedo tirar como un hilito ahí que se despeluchó, es una cosa ahí, no sé si ven, aquí se ve. Después se puede tirar como unos hilitos con Move. Y cuando hay hilitos que siempre estén pegados como, si yo hago esto, ¿sí? Que esté como, lo sacamos de la misma geometría y que estén pegados a la piel, cosa que esto quede así, ¿no? Que tenga un cierto cuerpo porque esté pegado, para que no se rompa después con la impresión. Piense que esto en impresión 3D porque así. Un brazo, Sí, este es un brazo 1 en 2, básicamente. claro. 1 en 4 es así, ni se ve esto. Si lo querés Sí. hacer más evidente, sí, claramente lo puede ser más evidente. Así es un hueco mucho más grande. Tampoco que la venda tiene que estar toda rota, sino que se puso un pedazo de trapo. ¿No? Y además, si rompes Oh, mucho, la tenía y se le fue deteriorando y nunca se la cambió. también, sí, Es sí, un sí, sí. roñoso. También, eso puede pasar. Puede pasar. No tenía una venda a mano el tipo y bueno. Se lo tenía hace mucho, no lo pudo cambiar. Este alfa que usaste tiene una textura de tierra. ¿Lo personalizaste en Photoshop? Este alfa que usaste tiene una textura de tierra. ¿Lo personalizaste en Photoshop? No sé qué, ¿cómo una textura de tierra? Nunca agarró un alfa con textura de tierra. No, ¿ustedes dicen del noise que apliqué? ¿De este? Debe ser de esto que viene Debe ser acá. de. Sí, quiero creer que es eso, claro, sí. Sí, si esa es la pregunta, está editado en Photoshop. Bien, muy bien. Y hecho, vuelto a ser tileable y así trabajado. La idea, para mí, es algo, ponerle que no quieren hacerlo tan rota, o que no lo hagan tan rota, pero sí rompan todos los bordes. O sea, agarran todos los bordes así y lo van como medio trabajando ahí. Me parece que eso ya le da como un realismo que está bueno. De vuelta, contra más paciencia lo hacen, más prolijo les queda y más lindo se ve después, ¿no? Ahora estamos haciendo modo práctico, esto modo práctica. Después también pueden, cuando rompen y hacen este tipo de formitas, traten de que no se les deforme mucho la geometría, ¿sí? O sea, porque si no les queda como una cosa muy grotesca. Y para esta distancia está perfecto, pero para más de cerca no está tan bueno. De nuevo, siempre piensen que esto en impresión 3D, si quieren más calidad, pongan más geometría. Pregúntense ahora si realmente vale la pena, ¿no? Todo depende de la calidad del tamaño final que sea. Pueden enmascarar, también pueden hacer una en el medio, pueden jugar en ese sentido. No sé, pueden agarrar y decir, bueno,
Voy a hacer acá como una especie de ruptura acá en el medio. Bueno, voy hasta dentro de la piel. ¿Sí? Voy como empujando y después saco un poquito para afuera. Un poquito ahí. Acá Pablito Cientín tiene un tip que yo no lo conocía. No sé si estoy entendiendo bien, pero dice: si movés y apretás Shift, snapea la geometría que tenés atrás. O sea, si usás el move y mientras estás moviendo, tocas Shift, snapea a la geometría que tenés atrás como si fuese un C-Project, ponele. A ver. No la tenía Move, aprieto Shift. No me estaría haciendo nada. A ver, muevo Shift. Mientras estás haciendo. No. Move y Shift. A ver, no. Muevo Shift. A ver, Pablito. Algo pasa, pero no sé si. A ver. Si haces un hilo finito. Un hilito finito. Ok, si tenés una single-sided mesh, ponele. Por ahí funciona en caso de que tengas una sola cara. Vos como tenés dos en la venda, capaz que no te está tomando. A ver, voy a sacar uno para acá. A ver, voy a hacer así. Ahí y ahí. Pero se va, pero como medio como a cualquier lado. A ver, no está mal, habría que ver cómo se aplica bien. Como que toma, me parece. A ver si lo sacás de acá. Movés y tocas Shift. ¿Y se te pega? Mirá. Espera. Vamos a hacerlo más evidente por acá. Bueno, tiki. No. Bueno, ahora Pablito va a tener que hacer un vivo entero explicando este tip. No estaría funcionando. Yo creo que por ahí no funciona porque. No sé, me parece como tenés. Como la malla es fina y tenés las dos capas. Después lo pruebo bien. No la tenía esa. Pero está bueno. Todo tip que sepan, que no lo digamos acá, por favor, mándenlo como dijo, porque es bienvenido. Hay un montón de cosas de que yo no sé y que me voy enterando a medida que voy trabajando. Y está bueno saberlas. Hay cosas que son muy útiles. Son muy, muy útiles. Pero bueno, algo que pueden proceso. Probar. Bueno. Sí. No, algo que pueden probar que es interesante es que determinados brushes, si vos mientras estás ya presionando, haciendo lo que estás haciendo, como decía Pablo, tocás Shift o Control o inclusive Alt, bueno, Alt por lo general te hace el efecto contrario, funcionan como modificadores. Como modificadores una vez que ya hiciste el clic, digamos, ¿no? En realidad ZBrush tiene muchas cosas raras. Por ejemplo, si vos estás haciendo un smooth con el Shift, presionás y soltás el Shift, te hace como un smooth alt inverso donde te suaviza para arriba en vez de como para abajo. Yo lo uso bastantes. Te hace más redondito. Básicamente prueben tocar y destocar cualquiera de los botones. Control Shift Alt y algo raro va a hacer y vas a descubrir algo. Si apretás Alt F4, no hace falta esperar a que se cierre solo. Alt F4 es el tip del día, Alt F4. No sea mal. Si apretan Alt F4 se ajustan las vendas solas, chicos, prueben. Graben antes. Graben antes por las dudas, por si falla. Pero bueno, este proceso, si lo siguen haciendo con mucho trabajo, obviamente empiezan a darle como más naturalidad a las cosas. Y así son, capas más capas más capas. Después se puede agregar otro, se puede empezar a sacar un poco de uno, un poco del otro. Todo depende de lo que uno quiera lograr, ¿no? Del efecto que quieras lograr. Pero fíjense que, no es tampoco tan complicado hacer un agujero acá. Acá se puede hacer, por ejemplo, fíjate que acá se rompió el V y empieza a quedar medio raro cómo termina. Yo eso, si lo estuviera haciendo yo, le corto esta parte. Le corto esto porque no me gusta cómo queda. O directamente, pasa que ahora tengo subdivisiones. Lo haría después cuando le borro las subdivisiones. Lo borro, modifico y lo relleno con agujerito. O lo arreglás en el Work on Clone, si no, o en el Morph UVs. Con no, pero ya está puesto.
Claro, pero ya está puesto Ah, todo. pero tenés layers. No te Ya, va a ya está dejar. aplicado el. Claro, ya está aplicado Sí. el. Es verdad, cierto. ¿Cómo se llama? Bueno, tenemos, ya que aprovechamos la gente que se sumó, tenemos 163 personas en vivo y tenemos 155 likes. Es más, 168, mirá. Así que los que puedan, dejarnos su like para que esto le llegue a más gente y que podamos ir propagando este conocimiento gratuito. Bueno, agradecidos. Y acuérdense, si lo comparten ahí en Instagram, vamos a ir haciendo algunas cosas especiales para todos los que nos vayan compartiendo en el Instagram el live. Exactamente. Sí, exactamente. De hecho, solo van a participar, le vamos a ver sus trabajos solo de la gente que publique en el Instagram. Que nos comparta en el Instagram. De los que no, nada. No va a ver nada. A ver si fueron subiendo los likes, voy a actualizar. 165, bien, va subiendo, muy bien. Ahí está. Os voy a dejar, les dar otro tip más. De pintura. Vamos a hacer algo rápido de pintura. Esperen que lo borro un poquito acá. Ahí, tiki tiki, tiki tiki. Tiki 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 tiki. Tiki tiki. Tiki tiki. Hace rato que no aparece el papá, ¿eh? Porque ese ya lo tenemos. Esa fue la primera temporada. Ya está, fue la primera temporada. Ahora tenemos que buscar otro. Papá fue legendario. Recuerdo lo que fue ese sorteo. Fue genial. Bueno, pero ven que ahí, con un poquito de paciencia, un poquito de love. Acá Sab dice, me da duro las redes, ¿cómo comparto el live en Instagram? No, mira, lo que hace la gente es, filma un poquito de su tablet con su proyecto y después sube y nos muestra a nosotros en el live. Entonces, cuando nos etiquetan, claro, nos etiquetan a Claudio y a Dani, entonces nosotros nos llega, lo compartimos y bueno, y más gente ve lo que estás trabajando. Y bueno, sirve para que los vayan descubriendo también. Bien. Una cosa que vamos a hacer rápida. Vamos a pintar un poquito esto. Vamos a grabar. ¿Cuánto nos queda, amigos? ¿Son unos minutos? Tenemos 25 minutos. Espectacular. Bueno, supongamos que esta persona se accidentó. Y acá le salió sangre. Porque pobrecito. Salió sangre. Esperen que voy a poner. Las vendas ahí medias amarillentas, vamos a darle un tonito ahí. ¿Sí? Vamos a ponerle un poquito menos. Ahí, pimpi. Vamos a poner ahí y ahora vamos a... Y acá sí le vamos a poner un rogelio. Un rogelio ahí. De fondo. No importa. Un poquito más oscuretti. Bien. Bueno, acá. ¿Cómo digo esto? Bueno, esto es porque yo en un momento, esto me pasa cuando uno ya tenía el RGB activado en color. Acá, Polypaint en el primero. ¿Sí? No importa. Voy a bakear esto. Esperen, no lo voy a bakear todavía. Tenés ahí el botoncito abajo para eliminar la pintura de la layer. ¿Dónde? Ahí tenés abajo, fíjate. Me estás cargando. No, marcá la layer que querés borrar la pintura. Esto. Y fíjate que abajo tenés unas hojitas partidas. Es al lado de ese. Ahí, ese, split layer. Haces split layer y te saca la pintura de la layer que... No te puedo creer. No, pará. ¿Y esto qué pasa? Si yo lo borro acá... No, si yo lo borro acá... Borrás ese y ya... O sea, la pintura no te queda en la layer, sino que te queda la pintura... No te puedo creer, amigo. Sos un crack total. Toda mi vida... Bien, impresionante. Ya con este tip no hace falta que moderes en ningún momento, Clau. Te ganaste el cielo con esto. Se ganó el cielo, Claudito, con esto.
Bueno, tampoco para tanto. No, muy grosso, bien, qué bueno que haya servido. Muy bueno. Vamos a poner ahí. Después dicen que solo leo mensajes acá, ¿o te parece? Está tapado, pero. Solo porque soy humilde. Igual sería muy bueno que pero Maxon arregle las layers con la pintura. Lo mismo que pasa con el, ¿cómo se dice? Con el Dynamesh, que si tenés la pintura activada te elimina los polygroups. Tendría que ya está. Eso ya tendría que estar posta eso arreglado, es verdad. Bien, acá voy a usar un Mask by Smoothness, que yo lo uso mucho, para darle como para utilizar lo que sería esto lo tendría que haber hecho antes, pero bueno, la venda y enmascarar, ¿sí? Con esta la venda y empezar a darle como unos, ahí, no sé, vamos a hacer un poquito de suciedad en algunos lados, tipo una onda ahí, sí, una onda acá. Fíjense, cuando yo borro la máscara queda como en algunos lugares sucios y otros no, ¿sí? Puedo hacer ahí, tipo más acá abajo, más acá de este lado. No tan grosso, anda ahí. Ahí. Vamos a darle un poquito más de oscuridad en algunos sectores. Se ven que queda como ahí, queda como medio su sengi. Un poquito más en algún lugar, más oscurenquis. Miradito. Anda ahí. Y le vamos sacando un poquito de ondina. Y ahora acá le mandamos un masking. Vamos a un cavity. Con blur al 100%. Vamos a un profile. Está bien ahí. Y acá lo que vamos a hacer es, lo suavizamos. Uy, Dios. Esperen, Suavizamos uno. No. Menos. Suavizo. Y ahí. Está tomando menos. Esperen un cachito. Ahí va. Un poquito menos. Y no, ya menos se desaparece. La muy guacha. Esperen, Esto es prueba, Esto es una onda. Hay que darle. Quiero que me tome menos del poro. No, un poquito menos. Un poquito más fall off. Ahí va. Bueno. Entonces ahora sí le tiro como un poquito más en los bordes y en otros lugares. Cuando saco queda como más sucia en algunos lados. Hay una pregunta acá de, mirá, Marcelo Rangel. Una pregunta, ¿cómo evitas que la pintura traspase un objeto delgado, como por ejemplo la oreja de un venado? Con el Backface Mask. Lo encontrás en Brush, yo lo tengo a ver. En Brush Automasking, abajo en el medio tenés un botón que dice Backface Mask. Tocas ese botón, que te recomiendo para usarlo en casi todos los pinceles. Ponelo ahí en tu interfaz. Y ese botón hace que solo modifiques la cara frontal de la geometría y no modifiques lo que está detrás. Así que te sirve para un montón de cosas, ese Backface Mask, para el mood, para lo que sea. Bueno, lo mismo con la pintura. Excelente. Sí, señor. Sí, señor. Acá Kevin L o Kevin I dice: Daniel Bell, en el próximo video puede mostrar cómo texturizar un rostro para impresión, así sea por encima. Eso lo
lo vimos en Ya el lo vimos eso. en el cuarentino, lo vimos ya. Sí. Cuando ves la cabeza al final, que hicimos un poco de textura de piel, lo vimos en la primera temporada, sería eso, si buscas ahí en los lives nuestros, los lives de anatomía. Pero Más que bueno, nada esto para no repetir, claro, o por ahí podemos claro. buscar otro ejemplo, no está mal, pero sí, yo estoy seguro que lo Sí, vimos, como dice Clovito. sí, 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 sí. Sí, los que por eso nuevos en esta temporada, para los que ya nos vienen siguiendo, lo que le como estoy con una palabra, lo que les recomendamos, Ahí o va. sea, ahora sí, es que revisen los videos que están subidos de la primera y segunda temporada, que ahí van a encontrar un montón de info también. Así nos repetimos y vemos otras cosas. Claro. Puede estar bueno. Ahí está. Y dice que lo buscaré, no sabía, y eso que se fijó. Así que. Tranquilo, no pasa nada. Estás Eh, perdonado. acá hay una pregunta de Jonah que dice. El pincel de panel. No entiendo la pregunta. ¿Es posible? Ah, sí, ya entendí. Podés hacer una macro. Bueno, pará. Jonavar dice: ¿se puede asignar una tecla para acceso rápido al pincel del panel Subtool? O sea, hay veces que quiero sacar el color para ver los volúmenes y me da fe que ir al panel de Subtool. Sí, igual te cuesta solamente tocar Shift y el pincelito, o sea, y te apaga todo el color de... Podrías hacer una macro con eso, Shift y el pincelito en la primer subtool de todas. Hay que ver si te funciona de acuerdo a la cantidad de subtools que tengas. Pero sí, no se me ocurre otra forma. Para deshabilitar toda la pintura en un solo clic, es tener las subtools ahí, haces clic, Shift, clic en la pintura y te apaga todo. No sé si Básicamente hay te una está forma más diciendo, rápida. no sea vago, Jonah. Es Está que diciendo. no se me ocurre una forma más rápida que eso es un solo clic. O sea. No te lo quiere decir, pero tipo, dale, Jonah, no seas vago, amigo. Decíselo. ¿Qué Atrevete. parte, no estoy viendo de la complejidad del proceso de hacer un solo clic, digamos? No, igual es cierto, sí, sí, yo sí, apoyo a Clau. Apoyo la Eh, moción. a ver, hola chicos. Hola chicos. ¿Qué tan importante es usar la perspectiva en Z para imprimir personajes? Ya que yo y varios artistas lo hacen sin perspectiva y se ve diferente el personaje al activarla. ¿Qué opinan? Es si. A ver, bueno, decilo, Dani. No, sí, sí, sí. No, está bien, está bien. A No, ver, vos yo tenés una deformación en el ojo. Vamos y yo. Entonces. no. Dale. 1, 2, 3. No, es Yo te iba tu a decir. ojo. Mentira. Tu Cero, ojo tiene vos. una deformación, tus córneas, digamos, tu globo ocular tiene una deformación. Entonces, si vos trabajás sin ningún tipo de perspectiva, cuando vos lo imprimas, no te va a quedar como cuando lo estás modelando. Por lo general, acá, ¿cómo era? Usábamos 85 milímetros, pero no me acuerdo exactamente cómo. A ver, lo tengo acá. En Draw, sí. Si vos ponés en 85, el field of view se te pasa a 24 casi. Acá dicen 110, están preguntando acá. Para mí en 85 ya está bien. Pero... Todo depende en realidad de la escala. es verdad, bien ahí, bien ahí. O sea, eso Es tiene que ver verdad, ahí con la eso escala. también. Mm. Eso es muy, muy buena apreciación, es verdad. Me mató ese vendaje, dice Matu Barreto, acá, como al amigo. Querido. Excelente masking, muchas gracias, dice Marcelo Rangel o Rangel. ¿Orangel? Rangel. Pensé que estaba con nosotros el maestro. Si cree un personaje, a ver. A ver, hay una pregunta de Víctor que dice: hola, si creé un personaje de un curso, ¿se puede vender el STL?
vos hiciste un personaje que tomaste en un curso. O sea, un curso te enseñó a hacer un personaje, vos hiciste el personaje y querés vender el STL. Es una pregunta moral que no sabría cómo responder. Pero bueno, vamos a la segunda parte. ¿Cuánto debería vender un personaje completo? Quiero vivir de esto y no sé cómo empezar a vender. Jaja. Estoy pensando en pasarme a VFX. Bueno, son muchas apreciaciones juntas. Pero quedate en algún lugar un ratito. Claro. Y me voy a comer una empanada ahora. Claro. Y era vegetariano, pero ya fue. Voy a morfar un colchoncito este fin de semana. Me voy a poner una parripollo. Me repodrí el veganismo. Bueno, para repetirme la pregunta. Ahora hice un personaje del curso y puede vender STL. ¿Un personaje de un curso se puede vender el STL? Sí, ¿por qué no lo va a vender? Es tu práctica, está bien, si no tiene licencia, nada, está perfecto. Excepto que tengas nada. De última, si es un curso con alguien, preguntarle a esa persona si le molestaría, pero ¿por qué puedo molestar? No, vendelo. Ahora, ¿cuánto, cómo vender y todo ese tipo de cosas? Y es lo mismo de siempre, ¿no? Es el hecho de que ustedes entiendan de qué. Esperen, voy a grabar acá. Voy a hacer esto. Voy a hacer pingui ahí. Y bueno, más o menos quedó. Ahí está. ¿Cómo empezar a monetizar, digamos, el trabajo como escultor? Cuando somos super newbies y no nos conoce nadie, ni nuestra madre sabe que hacemos 3D, es difícil poner un precio en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque yo siempre dije que un poco el precio te lo pone el mercado. ¿Qué significa esto? Que cuando más conocido sos en la industria, en el buen sentido, más vas a poder vender tus trabajos. ¿Cómo en un mundo, digamos, cómo pones precio en un mundo en donde no tenemos digamos, un lugar donde vayas a chequear, listo, ahora los escultores están ganando X cantidad de plata, están ganándose $1.500 por mes, ponele. Bueno, si trabajas para una compañía en particular, donde, no sé, sos Senior Sculptor o sos Junior Sculptor, bueno, ahí tenés un lugar en esa compañía donde te van a empezar a dar un sueldo y vos vas a poder ir ascendiendo de responsabilidades y de sueldo a medida que vas progresando. Ahora, como sos por tu cuenta, independiente, vas a tener que agarrar un día y decir, bueno, mira, yo pongo este STL. ¿Cuántos, en el mercado de los STLs, cuánto cuesta un personaje similar? Tenés que empezar a investigar. Hay que empezar a investigar. No queda otra que no va a aparecer mágicamente alguien que te diga, no, ponelo a 25 o a 150. No, primero pensá, porque si vos hiciste un modelo que no está tan bueno, está bien, pues sos recién te inicias en esto, pero querés vender. Pero después ves modelos de flacos que hacen todo el tiempo teles por menos plata de lo que vos querés venderlo, no te va a comprar nadie el tuyo. Es cierto que alguien esté muy cerrado y se encuentre así casualidad con tu modelo. Entonces, primero siempre entender cómo funciona el mercado. Siempre, súper importante, en el mercado ustedes quieren aplicar, entiendan cómo funcionan. Y para entenderlo tienen que buscar información. Buscar información y comparar calidades, porque muchas veces me ha pasado que, bueno, pero yo ya estoy en esto hace un montón y la verdad que, no sé, yo quiero venderlo, pero no me paga más que esto. Bueno, primero hay que entender dónde están parados. O sea, qué calidad de trabajo tienen hoy día ustedes y qué valor agregado tiene su trabajo. Porque si estás buscando, no sé, haces un Goku y está más o menos, pero hay otra gente que hizo un Goku y lo vende mucho más, bueno, vos tenés que darte cuenta que el otro Goku está mejor que el tuyo. Porque es una forma también que uno tiene de empezar a progresar. No puedes pretender cobrarlo más que el otro, o si lo cobras más y no te lo compran, no te enojes. O sea, porque es parte también del aprendizaje. Ahora, trabajando para coleccionables o para customs o lo que fuera, no sé, yo estoy súper desactualizado porque no sé muy bien cuánto se paga hoy día en esos mercados de los customs que existen y van a existir siempre. Ahí lo mejor es empezar o bien contactan a gente que tenga algún amigo trabajando para ese mercado y le preguntan, que lo orienten, o bien se empiecen a tirar el lance de, che, no sé, estoy libre para comisión y empiecen a trabajar. Y te contacta un cliente. ¿Y cuánto quiero hacer un bustito no sé, de un emperador romano? Digo una cosa. ¿Cuánto me cobras? Y ustedes sean sinceros, la verdad que nunca lo hice, nunca trabajé. ¿Cuánto sería un precio justo para vos? Teniendo en cuenta que me va a llevar, ponele, no sé, un mes.
Si te dicen $50, te va a mandar a frechurro, porque ¿qué pasa? No cubre nada $50. Ahora, ten en cuenta lo siguiente, hay un progreso, un proceso que hay una serie de escalones que es mientras, si ese bustito es de alguien conocido, lo publicó y un grupo de coleccionistas lo vio y le encantó, eso va a llamar la atención de otros coleccionistas o quien sea que compren esos modelos y van a decir, ¿quién te hizo esto? Fulanito. Y ahí te van a empezar a contactar. Muchas veces y al principio no se gana mucho dinero con las cosas que hacemos. Se trata de ganar reputación, se trata de ganar imagen. Y de ahí uno va a empezar poniendo mejores precios. Pero lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Pero no se desesperen. O sea, si son jóvenes, tienen toda una vida por delante para ganar plata. Lo importante ahora es ganar visibilidad, que eso lleva mucho trabajo. No sé si se responde la pregunta, pero yo creo que sí. Sí, para mí funciona. Y 54, amigo, terminamos muy bien, el 5 minutos. Llegamos con acá todo. John Obart dice que la de GIF la sabía, pero ponerle que a veces está en el menú de formaciones y tiene que subir hasta Subtool. Ay, amigo. Bueno, igual estuve probando ahí una macro, pero todavía no la pude hacer andar, así que si la llego a hacer andar después te cuento. Si se puede. ¿Qué más? Vas a macros, en la barra de tareas pones new macro, eso te graba a cagar siglas y eso es lo que decía recién. El Lautaro Bonot dijo. Muy bien. Escribieron un montón de cosas con todo lo que estabas contando. Tomás Eloira dice: no es pregunta, pero mi abuelo es originario de Capital. Acá en Córdoba no le solemos agregar la S al final de las palabras. Y cuando Clavito dice vistes, me suena mucho a él. Te voy a acordar a tu abuelo, qué lindo. Y bueno, ya casi en los 44, así que. Ya está. Bueno, un saludo ahí al abuelo, firme, ahí, Tomás. De lata. Bueno, ¿qué más? Creo que. Bueno, hay varios comentarios ahí de los STL, pero nos quedan 5 minutos. Entonces, bien. mejor brapear un repaso. Claro, exactamente. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que hicimos. Dale. Básicamente usamos un Helix 3D. Nos fuimos a la parte de Initiate, le sacamos el radio para que quede bien cilíndrico. Eso nos dio una forma helicoidal, o sea que espiralada, en donde va a tener esta venda tiene una correlación. Si yo sigo de acá, empieza, sube, hasta que, como una venda de verdad, sería un pedazo de tela estirado. Le dejamos solo las caras exteriores, a eso le borramos, hicimos un delete hidden, la trajimos acá, le ajustamos un poco, tiramos un project para que se ajuste el brazo, ajustando la distancia, el distance del project. Luego hicimos un antes de eso hicimos un C-Measure para que esa geometría que nos quede sea un poquito más uniforme. De ahí hicimos un V-Master, ¿para qué? Para tener las coordenadas de mapeo para posterior, para que podamos aplicar las texturas. Luego nos fuimos a geometría, aplicamos un thickness para darle justamente espesor. Cuando le agregamos espesor, lo ajustamos un poquito más. Empezamos con un brush, un estándar, con un que se llama brush de tela, que yo ya lo compartí el año pasado, pero básicamente es un estándar con un brushecito para empezar justamente a darle forma a cada una de las ventitas, perdón, de cada una de las formas de las ventas, perdón. Forma más de tela, eso quería decir, estaba pensando. Después de eso le agregamos textura, ¿sí? Que ya tenías previamente el V hecho a la textura con un brush, con un tamp estándar y un layer. Empezamos a comer en algunos lados como para agregarle irregularidades a los bordes. Y de ahí después la pintamos un poco con un brush común y corriente, el estándar, y dirigiendo colores y enmascarando, jugando mucho con el Mask by Smoothness y el Cavity y algún otro que esté ahí. Prueben, jueguen con distintos parámetros, hagan más dura la máscara, hagan suavizados, inviertan, jueguen mucho, prueben siempre con eso. Y básicamente eso fue un poco todo el trabajo. Se puede hacer de otras maneras, como dijeron al principio con Dynamics, pruébenlo, está bueno, se puede hacer seguramente
Se puede hacer proyectando o extrayendo del brazo, haciendo todo lo que sería, es la misma forma, un extract. Sí se puede, pero es un poquito más complicado porque se van a empezar a juntar los bordes, les va a costar mantener un espesor determinado. No sé, me parece que esto es una madera que no es super, ultra mega rápida, pero tampoco no es tan mal. Hay formas de hacer, ¿cuánto queda? Sí, 2 minutos. Hay formas de hacer esto de otra forma, de otra manera, que es mentir la máscara, la venda. Por ejemplo, yo tengo esto, ¿no? Tengo esto, ¿sí? Esta va a ser mi venda. Voy a agarrar, voy a ir a extract. Dejo acá está el extract. Acá. Extract. Vamos a poner un poquito menos. Ahí, tiki. Esperen que apago esto. Y apago esto. Ahí. Extract. Un poquito más. Extract. Piki. Ahí, aplica. Bien. Agarro. Me voy a quedar con esta parte de afuera. Voy a eliminarlo de adentro. ¿Sí? Me quedo solo con la parte de afuera. Y ahora agarro y empiezo así medio como a la capoch mode. Y empiezo, tiro una acá. Tiro otra acá. Hago cortes. ¿Sí? Hago una onda así. Ahí. Uy, ya. Hago ahí. Empiezo como a hacer precisamente esto, ¿no? Cortes ahí. Algunos me van a caer muchos. Los puedo volver a rehacer para que no queden tan feos. Vamos, no sé, ahí. No, este quedó horrible. A ver. Ahí. No sé, ahí. Bla, etcétera. Se entiende un poco la idea, ¿sí? Una vez que tengo eso, pero voy a hacer otro más. Ahí está. Me voy a donde dice acá a geometría, me voy a Edge Loop y voy a poner Panel Loops. En Panel Loops, antes de aplicar, voy a aplicar un thickness de 0,01. Vamos a probar ahí si está bien. Polish, tiramos un poquito de polish. Ahí. Vamos a poner menos en thickness, en elevation 0. Vamos a ver el bevel. Un poquito más de bevel. Un poquito ahí. Y ahí tira esto. Ahora nos vamos a, no sé, a un polish. Deformation, polish, y tenemos como una especie de venda. Que también esto lo pueden jugar, pueden agarrar, pueden empezar a tirar tipo una onda ahí, otra ahí. Si lo hacen con un poquito de amor, nadie se da cuenta que esto no está correlativo. De vuelta, si no quieren que copie mucho los músculos, agarran y no sé, lo suavicen un poquito antes. Hay maneras de hacer cosas rápidas, de mentir y de usar procesos rápidos como para que, nada, parezca que están haciendo, no sé, una venda en este caso, y la haces en ¿cuánto? En 2 minutos. Tardamos 1 hora con el otro, 2 minutos con este. El crototip. Sí, el crototape. Pero bueno, funciona. Si lo hacen, yo, para que sea una idea, las vendas del Iron Fist que yo hice hace mucho tiempo, lo hice con el tip que les pasé recién. Mira, toma. Busquen Iron Fist en ArtStation mío, que lo hice fue por una compañía que trabajaba antes, y las vendas las hice así. Totalmente mentidas. Y nadie se dio cuenta. Pero bueno. Muy bien. Bueno, gente, llegamos al final del programa. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué tarea asignamos? Hagan esto y el próximo live lo revisamos. ¿Por dónde lo mandan? Esto podría ser, o respondemos a algunas dudas que les hayan surgido, si no, y hacemos otra cosa, tiramos otro tip, como a ustedes les parezca. Si revisamos, le quitamos tiempo al live de hacer otra cosa. O no buscamos hacer otra cosa. Y nos vamos a tener que disfrazar en el episodio número 44, nos vamos a tener que disfrazar, no sé, de payaso, de Teletubby, vamos a tener que disfrazar para ver qué hacemos, ¿no? Porque en un día se van a acabar los tips. Aparte hemos dado años de tips, venimos dando. Pero bueno, vamos a explorar Yo creo que podríamos revisar algunos trabajos. ¿Portfolios? No, esto, que practiquen esto, y el tema es cómo lo revisamos para que lo manden, porque antes lo veíamos. Lo mandan ese día, o pueden entrar ahí. Pueden entrar en vivo, hacemos participar a alguien en vivo que entra a su camarita, se conecte, comparta pantalla y lo vemos en su pantalla. Ahí está, esa puede ser. Puede ser esa. Pero tienen que previamente haber compartido este vivo. Si no, ahí va. matanga.
Ahí va. Si no, nada. Tabla. Prepárenlo y para el live que viene seguramente decimos, si no, mándenlo por acá o hagan esto, lo otro y lo levantamos. Me gustó. Bien, ¿alguna pregunta, algo para despedirse? No, ¿Cómo se por hace para ahora crear ese inbox? todos saludos, gente muy, muy agradecida por los tips, explotó la cabeza. Acá dice, yo digo que 1 hora de revisión y otra hora de una FIFA o Phasmophobia. No sé qué es Phasmophobia. Phasmophobia es un juego espectacular, de miedo. Mirá. Está bueno. No Está lo bueno. conozco, mirá. Está muy bueno esa, che. Mirá. Tenemos que hacer un viernes Sí. o un jueves tenemos que hacer de boludeo. Yo creo Torneos que sí. FIFA, o jugar algo. mínimo. Y te lleno de goles. O sea, te destruyo. Te destruyo. Lo veremos. No tenés chance. Ahora, en Phasmophobia está bueno, pues es cooperativo. Y ese que te toma el micrófono, me parece, que si no tenés que hacer ruido, es como medio de la casa encantada. Está bueno. Hay otro que se llama Lethal Company, que se juega de a muchos, que está muy bueno. Tendríamos que buscar algunos juegos así. Y después habría que buscar. Claro, piensen en alguna idea que tenga que ver con videojuegos, pero que no sea solamente vernos jugar y listo. O sea, que tenga que ser algo que conecte ahí con la comunidad o que se pueda como. Vayan pensando alguna idea, nosotros vamos pensando y cuando le encontramos un torneito estaría bueno, te digo. Lo que pasa es que cada partido de FIFA son 15 minutos. ¿Jugar cuánto? 8 partidos. Ahí Arabata tira algo. tips de cómo. ¿Dónde dice? ¿Dónde? Se me perdió. De cómo usar la IA, dicen. Mira. Quiero que sepan que le he estado dando una oportunidad a la IA. Quiero que sepan que me he cambiado de banda y soy un vendido absoluto y que mis comisiones... No, yo siempre dije, en ese mismo video que salimos en contra de la IA, yo dije justamente que uno puede cambiar de parecer si realmente se demuestra que es una herramienta útil. La verdad que el ChatGPT yo le dije el otro día a Lauri, estoy enamorado. Estoy enamorado, tengo otro amor y es el ChatGPT. ChatGPT a mí me ayuda mucho porque digo, quiero aprender de esto. Tipo Neo, ¿viste? Tirame tipo, pongo. Tipo de conocimiento, la tengo que leer, obviamente. Lo uso mucho ChatGPT. Eso sí, mucho. O para corregir algunas cosas en inglés, cuando escribo un mail súper rápido que me lo corrija, son cosas así. Después la IA estuve usando un Paraicon para ver si me aportaban algo. De hecho, no lo usé solamente yo, en equipo, con concept artists y todo. Y la verdad que algunas cosas dijimos, esto no se nos ocurrió. Está bueno. Así que, nada, hay como una pequeña puerta en donde realmente puede ser útil, dependiendo siempre, limitado, quiero decir. Todo en el uso extremo. Así se empieza. Todo en uso extremo. El magneto 3D te van a hacer ahí, sí, ponerlo en pose, levantar la mano. Va a llegar. Ya está en la esquina. Está en la esquina. Inevitable. Sí, está en la esquina. Bueno. Bueno, gente, queridos. Nada, un encantador live hemos tenido. Y bueno, esperamos que hayan aprendido, que lo hayan pasado bien. Gracias a los que se quedaron, que tenían cumpleaños el día de hoy, se quedaron ahí viéndonos a nosotros. Nunca nos dijeron el nombre de la persona, Case, para mandar el feliz cumpleaños, pero bueno. Bueno, gente, pásenla bien, disfruten, nos vemos la semana que viene. Gracias, amigos, siempre por la onda y por reírnos un rato y por todo el conocimiento. Y bueno, te toca cerrar. Bueno. Debí destruir la IA, no irte a ella. Es que ¿sabes lo que pasa? Perdón, no quiero alargar esto. Va a llegar un momento en donde si no veamos cómo implementarla, nos vamos a quedar todos afuera. Para mí tiene que regularse 100%. O sea, para mí en algún momento se tiene que regular legalmente a nivel mundial. Después de ahí, si no lo usás, te quedas afuera. Ya conozco, todas las compañías que conozco lo están usando de alguna forma y no te va a quedar otra. Pero bueno, de vuelta. No vamos a debatir esto ahora, estaría bueno para la próxima. Clauditos, como siempre, es un placer, amigo querido. Estoy muy contento de que hayamos vuelto en esta tercera temporada, episodio número 2, con estos tips que espero que a la gente les haya gustado. Sigan tirando ideas, vamos a seguir usando el canal de difusión para que nos tiren un par más teniendo en cuenta por el lado en el que arrancamos. Si se les ocurren cosas que
entren en estas 2 horas de formato de vivo, van a ser bienvenidos. Así que, gente, un placer que hayan estado todos acá, presentes, aguantándonos como siempre. Recuerden compartir, suscribirse, darle like, comentar, que nos ayuda mucho, como acá ha dicho nuestro amigo Claudito. Y nos estamos viendo, Dios mediante, el jueves que viene. Que tengan muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de donde estén en el mundo. Les mando un fuerte abrazo para todos, amigazos. Chau.